todos sus amigos, espero que se encuentren de maravilla. Estamos aquí transmitiendo en vivo completamente desde la ciudad de Puebla, desde Corporativo Magnificent. Muy contento de que nos acompañen el día de hoy y que podamos platicar con ustedes, temas por demás interesantes, por demás importantes. Les aviso de una vez que si tienes algún amigo, algún conocido, algún familiar que quiere emprender un negocio, que esté interesado en invertir o que anda buscando la forma de generar nuevos negocios, creo que esta mesa le va a ser muy interesante, porque para el día de hoy tenemos dos temas súper interesantes, súper importantes. El primero, las consideraciones fiscales que se debe tener en el área del emprendimiento. Cuando una persona quiere iniciar por cuenta propia su negocio, pues hay situaciones que debe de conocer y debe de dominar, además, porque es muy importante para la salud de su negocio y además para el crecimiento y bienestar del mismo. Así es que ayúdanos a compartir esta información con todos tus amigos, con todos tus conocidos, para que cada vez seamos más los que compartimos información con valor. Y pues bueno, sean bienvenidos a esta su mesa. Como ustedes saben, nos acompañan por la alineación oficial, aunque hoy tenemos un lesionado, hoy no estamos completos, pero estamos bien, y le mandamos un afectuoso saludo, yo creo que de parte de todos nosotros, al maestro César Cervantes, que el día de hoy no se encuentra con nosotros. Te mando un abrazo, amigo, espero que te encuentres muy bien y te vamos a extrañar bastante en este episodio. Pero bueno, voy a comenzar a presentar a las personas que sí nos acompañan y que sí están con nosotros el día de hoy. Pues empiezo por el lado izquierdo. Primero, mi estimado Lalo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola amigo Alejandro, ¿cómo estás? Pues yo me encuentro de maravilla, agradecido nuevamente por nuestro programa, por el invitado de lujo y por compartir estos momentos con ustedes. Estoy muy agradecido. Bienvenido, amigo. Así seguimos por el lado izquierdo con Toño. Maestro Toño, ¿cómo te encuentras? Pues yo, como me preguntabas, Alex, antes de entrar al aire, ¿cómo vengo el día de hoy? Vengo más que motivado, vengo feliz. Entonces, encantado de estar con todos los conocedores, y como hay un refrán interesante que dice, hay que aprender y aprender de los buenos. Y hoy en la mesa están los buenos. Exactamente, maestro. Pues bienvenido. Mi estimado amigo Juan Carlos Fuentes, ¿cómo te encuentras, amigo? Muy bien, mi estimado Alex, aquí nuevamente en una emisión más de la mesa, la cual pues hay temas interesantes que hay que platicar, y pues ya prácticamente también para irnos preparando para el cierre del ejercicio, que yo creo que hay que considerar varios aspectos, que no es el tema, pero que al final del día creo que tiene que ver mucho con lo que vamos a platicar el día de hoy. Claro, tú, amigo, puedes hablar de lo que quieras en esta mesa. De mi lado derecho tengo al estimado Mauricio Reina. ¿Cómo te encuentras, amigo? Amigo, bien, encantado con la integración de este programa, y es un programa muy especial de que vamos a disfrutar, y nada más para recordarle a todos los que nos están siguiendo que compartan, que le den like y que se suscriban al canal de YouTube. Saludos a todos. Ok, y como ustedes ya están viendo, tenemos también aquí a la derecha nuestro gran invitado del día de hoy, mi tocayo, el maestro Alejandro Ponce. ¿Cómo te encuentras, Alejandro? Buenas tardes. Gracias, Alex. Muy contento de estar con ustedes, con amigos y con verdaderos expertos en la materia contable y fiscal. Muy honrado, y sé que vamos a aprender mucho de ustedes en esta ocasión. Claro que sí, bienvenido. Gracias. Espero que se divierta mucho ese programa, nos la pasamos muy bien todos. Platicamos de muchas cosas bien interesantes y salen cosas bastante buenas. Por favor, no te olvides de compartir, de que podamos cada vez ser más personas que nos estemos conectando, porque es bien interesante el tema que vamos a tratar. Para empezar, pues vamos a dar inicio a nuestros temas del día de hoy. El primer tema que decidimos platicar el día de hoy es el tema de las consideraciones básicas en materia de emprendimiento que se debe tener o que se deben de tomar en cuenta para poder llevar a cabo mi negocio, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado, y creo que es una responsabilidad que nosotros como asesores, como especialistas en la materia tributaria, tenemos una responsabilidad social de asesorar y de promover que existan nuevos negocios y que además estos se constituyan y se creen de manera ordenada para poder garantizar de mejor forma, pues evidentemente, el éxito del negocio. Muchas veces a mí me ha tocado ver grandes ideas plasmadas, iniciadas de manera incorrecta, que terminan fracasando justamente por una planeación incorrecta dentro de este proceso. Entonces, al día de hoy, lo que quiero platicar en esta mesa, y lo quiero poner para cualquiera de ustedes nos pueda ayudar con sus comentarios iniciales, en el tema de cómo estamos actualmente. ¿Se promueve realmente la iniciación de negocios actualmente en México? ¿O cómo es la perspectiva que hemos tenido nosotros de nuestros clientes cuando vamos a visitarlos, de nuestros prospectos cuando platicamos con ellos? ¿Y qué nos dicen, ¿no? ¿Cuál es la percepción? ¿Podemos generar nuevos negocios en México o estamos un poquito atados de manos o dificultados en ese tema? Yo ahí quiero hacer un comentario nada más para también agregarlo a la mesa. Resulta que a nosotros, como especialistas en diferentes áreas, lo que nos ha tocado ver es que conocemos a los empresarios o a los clientes cuando ya tienen el negocio sobre la marcha, tomando decisiones, pero ya a destiempo, se puede decir. Entonces estamos parchando ideas, ayudándoles a enfrentar a las autoridades fiscales, por ejemplo,
el tema del pago de las contribuciones o la cero planeación de sus ideas llevadas a cabo para tener ingresos. Entonces yo creo que lo principal es saber quiénes son, a qué se quieren dedicar y que esas ideas queden registradas, porque también sabemos que el paso inicial es que el nombre de la marca, los socios que tienen, los analicen y los registren de manera adecuada. Ese es un tema bastante interesante. Ahorita vamos a hablar de temas de propiedad intelectual. Perfecto. Que quedan, pero sí, como anillo al dedo para este tema. A mí me ha tocado ver, y no sé si ustedes coinciden conmigo, que normalmente cuando, como dice Mauricio, llegamos con un empresario y él ya tiene todo avanzado, ¿no? Ya está vendiendo, ya está prestando el servicio, ya lo que sea. Y lo último que hizo realmente el empresario para poder llevar a cabo su negocio fue pues, justamente un plan de negocios. Normalmente lo damos como que lo menospreciamos un poquito, ¿no? Lo hacemos como a un ladito. Pero creo que sería una parte fundamental porque en él que tenemos que identificar pues mi producto, mi servicio, mi cliente objetivo, la forma en la que lo voy a comercializar, pero sobre todo, y yo creo que el tema que nos ocuparía aquí en la mesa es las obligaciones que tengo derivadas de la actividad que voy a realizar. Como siempre lo dejamos al final, pues terminamos apagando fuegos todo el tiempo y sin una planeación correcta. Y al día de hoy, como lo he comentado en muchas ocasiones, la autoridad fiscal premia a aquellas empresas que son bien aseadas de manera administrativa. Totalmente. Ahí yo quisiera tomar la palabra, mi querido Alex, y con el permiso de Alejandro, te iba a decir maestro, que eres un maestrazo, Alejandro Ponce. Alejandro. Entonces, con la disculpa de ustedes, yo empezaría diciéndote, como primer elemento, que el contribuyente se puede dar de alta ante el fisco como una persona física con actividades empresariales, en donde a partir de ahí ustedes pueden facturar lo que quieran a quien quieran. Sin embargo, pues una posible limitante es que si te ven como persona física, pues no te ven con la infraestructura adecuada, no puedes ser acreedor a un financiamiento que es necesario, etcétera. Pero de entrada, darse de alta como persona física con actividad empresarial. Y por ejemplo, algo que al empresario le puede interesar es que no hay costos, por ejemplo, de notario, ¿me explico? Claro. Y eso, pues al final del camino es un ahorro. Seguida de esto, yo también les diría, ¿por qué un negocio debe empezar, o sí que pensando como contador, deben de empezar con un capital? Llámese patrimonio, y aquí la sugerencia, ¿cuál es? Pues darle o pretenderle, procurar darle origen al dinero con el cual vamos a comenzar, porque es muy fácil decir, empiezo con un capital de 1 millón, o 2 millones, o 3 millones, o lo que sea. La pregunta es, ¿de dónde lo obtuviste? ¿Cómo lo declaraste? ¿Cómo lo informaste? ¿Me explico? Y un dato que a lo mejor me adelanto mucho es identificar perfectamente qué contribuciones estamos obligados, y lo digo porque hoy, por ejemplo, hablé con una contadora amiga de toda la vida, y donde es curioso de que un impuesto que se cobra, en donde asumimos que es de nosotros, es el impuesto al valor agregado. Y muchas personas literalmente se lo comen, se lo acaban, me explico, lo destinan para lo que quiera, menos para el fin para el cual está creado. Y lo digo esto porque hablando en términos tributarios, el IVA es un impuesto indirecto. Entonces, es impuesto indirecto después del acreditamiento de quién es, del fisco federal. Entonces, ¿qué hacer ante esa contingencia? Entonces, ¿cuál es la idea? Asesorarse, identificar los impuestos, y si algo le corresponde al fisco, pues hay que enterarlo al fisco. Y termino esta primera intervención diciéndoles que algún estudioso en su momento decían, o precisamente valga la redundancia, en su momento, hay una cosa segura en la vida. No quisiera seguir la segunda porque ya la sabemos, pero la cosa que es muy factible es, en el momento que tengamos un ingreso, hay que pagar el impuesto. Así es. Y eso es algo necesario. Fíjate que ahí, complementando un poquito ahí lo que bien dice el maestro José Antonio, creo que algo que no visionamos a la hora de poder abrir un negocio es realmente qué tipo, por ejemplo, en el tema de las empresas, qué tipo de empresa vamos a abrir, si una sociedad anónima, una sociedad civil, una sociedad de responsabilidad limitada, que es súper importante, yo creo que identificar eso, ¿no? Porque al final luego nos encontramos que, por ejemplo, una empresa o una constitutiva de arquitectos están constituidos como sociedad anónima de capital variable. Recordemos que en este sentido pues tendremos que estar identificados, bien asesorados, para saber si correspondería a una sociedad civil que bien le podría caber en ese sentido a qué me voy a dedicar, o tendría que ser una sociedad mercantil como tal. Entonces creo que el inicio tendría que venir, o la asesoría, desde
tener bien cimentada cuál es la planeación corporativa que yo contemplo, cómo vamos a pagar, estructurar bien el plan de negocio que tenemos para que de ahí partir y empezar con todos los procesos contables, porque eso debe de ser el ejercicio y la derivación de buenas planeaciones que tenemos tanto financieras y plasmarlas en un tema fiscal. Entonces creo que ahí ese sería un primer punto que yo daría de inicio. Hoy me impresionó Juan Carlos. No, Sí. Habló como contador. Viene bárbaro, mi compadre. Qué bárbaro, ¿eh? Viene, sí. Yo creo que el inspirado eres tú, no yo, ¿eh? No, a mí se me hace que dijo, como no está César, voy a aprovechar. Exacto. Voy yo. Yo creo que Me fue voy a- eso. me voy a- Híjole, Charlie, hasta te creí. Bien, pues yo creo que es importante tomar en consideración. Yo en lo personal, maestro, yo considero que prácticamente todos los negocios todos los negocios debieran operar como persona física. Y yo creo que las personas morales debieran ser la excepción. ¿En qué casos yo recomendaría una persona moral? Cuando la inversión sea verdaderamente considerable. Estamos hablando de millones de pesos, ¿verdad? Cuando para invertir ese capital que se requiera de la participación de varios accionistas, porque si yo quiero hacer un negocio con una inversión de 10 millones de pesos, inversión inicial, y no tengo por qué tener un socio. Yo puedo hacer el negocio. Claro, si la inversión es de 10 millones y nada más tengo 3 millones y requiero de otros socios, bueno, si encuentro uno que invierta los 7 restantes, ya somos 2. Si hay que buscar un tercero, bueno, pero solamente en ese caso que la inversión sea importante y que el negocio requiera del concurso de varios accionistas, ¿sí está claro? Y probablemente también cuando por ciertos requerimientos de la ley o contractuales, se requiere que el contribuyente sea persona moral. Por ejemplo, creo que actualmente las estaciones de servicio deben ser necesariamente personas morales. Hace muchos años eran personas físicas. Hoy quieres poner una estación de servicio, pues tienes que ser persona moral necesariamente. Y en cuarto lugar, cuando va a llevar a cabo operaciones de comercio exterior, importaciones, exportaciones, porque también parece ser que en una cuenta normal los dólares que se depositan se convierten en pesos mexicanos y luego hay que volver a comprar dólares, mientras que una persona y en cambio una persona moral sí puede tener cuentas en dólares, en donde llegan los dólares y esos mismos dólares se utilizan para hacer el pago y no hay una pérdida cambiaria, ¿sí? Claro. Esos serían los primeros casos. La persona moral, la persona física debiera ser la excepción. Y hay otros conceptos que yo considero que apoyan esta postura. Por ejemplo, maestro, por favor, si me equivoco, me van diciendo, ¿sí? Pero, por ejemplo, los ingresos en una persona moral se acumulan cuando se factura, aunque nunca cobres. Puede ser que tú facturas y nunca te pagaron y tú debiste acumularlo. Claro. Mientras que la persona física acumula hasta que cobra. La persona moral deduce hasta que vende, costo de lo vendido. Tú pudiste haber pagado ya toda la mercancía, pero el modelo no gustó y no se vendió nada, no puedes deducir nunca. ¿Sí está claro? En cambio, la persona física deduce cuando paga. Claro. Cuando paga, ¿sí está claro? Otro punto, una persona física que tiene deudas millonarias con el fisco, millonarias, y está quebradísimo, fallece, se perdió la deuda. En cambio, la que está con deudas millonarias es una persona moral. Fallece el representante legal y hay más socios en encontrar otro representante legal. Claro. Y entonces vemos cómo la deuda de una persona moral puede convertirse en una deuda eterna. Otro punto importante, las personas físicas conservan su contabilidad necesariamente durante 5 años. En cambio, la persona moral desde el año 2004, tercer párrafo del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, establece que ciertos documentos se deben conservar para personas morales mientras subsista la persona moral hasta que la liquiden. Claro. Entre ellas, por ejemplo, que eso casi nadie lo sabe, maestro, las declaraciones del ejercicio. Bueno, los que estamos en la mesa sí lo sabemos. No, yo sé que sí. No generalicemos. No, que casi nadie lo sabe de los contribuyentes. Se pone bueno. Sí, ¿qué pasó? No, maestro, mis respetos. Por eso estoy diciendo anticipadamente que si me equivoco me corrijan y ya me corrigió el maestro, así debe de ser. Bueno, entre otros documentos que deben conservarse por todo, mientras subsiste la persona moral, están las declaraciones del ejercicio y las de pagos provisionales. Y muchas personas morales actualmente no tienen las declaraciones del 2010, 2011, 2012 porque creen equivocadamente
que ya se extinguió el plazo que ya no tienen esa obligación. Y últimamente, en el año 2022 o en el año 2021, que se adicionaron varias fracciones al artículo 30 del Código Fiscal, cuarta, quinta, ¿verdad? Se establecen muchos documentos adicionales que deben conservarse cuando se aumenta el capital, cuando se disminuye el capital, pero la gente cree que esos documentos se deben conservar durante 5 años, y no. Todos esos documentos se deben conservar mientras subsista la sociedad, porque todo eso es complemento de la parte final del tercer párrafo del artículo 30, que hablaba que cuando se aumente el capital deben conservarse, cuando se disminuya. Y luego los últimos párrafos dicen, los recientes, dicen, cuando el aumento de capital sea por aportaciones adicionales, sea por capitalización de quién sabe qué, o sea, depende de cada caso por qué se aumentó el capital o por qué se disminuyó. Hay que conservar ciertos documentos, pero mientras la persona moral subsista, ¿sí? Claro. Entonces, yo creo, y ya con esto concluyo, yo creo que es un error que todavía se maneje el criterio de que si el contribuyente es chiquito, persona física. Y cuando el contribuyente triunfa, alcanza el éxito y tiene sucursales, bodegas, ya es momento de que te pasemos a persona moral. Eso tiene un resabio del siglo pasado, maestro, en donde los contadores públicos, si el contribuyente era persona física, pon tú que le cobraba 1,000 pesos la contabilidad, porque era muy sencilla, muy sencilla. Claro. Y si el contribuyente era persona moral, le cobraban 5,000. Entonces, el contador veía que el contribuyente, persona física, ya es exitoso y le sigue pagando 1,000 pesos, y él decía, ¿cómo hago que me pague más? Bueno, pues hay que convertirlo en persona. Entonces le decíamos, ¿sabe qué? Lo justificaba haciendo lo moral, ¿no? ¿Sabe qué, Alex? Yo creo que ya es momento. Alex, déjame hacerle una pregunta al maestro antes de que concluya su exposición de inicio. Maestro, hay una frase que creo que yo te la escuché a ti, en donde hablando de empresarios, que ahorita nos hizo una cátedra contable más que fiscal, porque nos habló de ingresos y demás, fabuloso. Hay una frase que quiero que les digas a nuestros amigos, que en materia de cuentas bancarias ya desaparece las cuentas que son fiscalizables y las que no. Una cosa así, ¿verdad? O las personales y las fiscalizadas. O sea, ¿qué de cierto hay de todo eso? ¿Cuál sería tu comentario y la sugerencia? Hablando de cuentas bancarias. Sí, bueno, ya no hay cuentas personales desde 1990. Nosotros publicamos un libro en el 2004 cuando se empieza a difundir mucho lo del lavado de dinero. Sí. Y en ese libro nosotros analizamos el Código Fiscal desde 1990, en donde ya desaparecía por completo el secreto bancario y todas las cuentas bancarias podían ser fiscalizadas, ¿verdad? Desafortunadamente el fisco nunca ha sido claro al respecto, porque al fisco le conviene que nosotros pensemos que hay cuentas personales que no revisa para que ahí depositemos el dinero que no declaramos, pero lo cierto es que desde 1990 no hay cuentas personales. Y fíjate, maestro, muy bien, el único artículo que habla en el Código Fiscal de cuentas personales es el 59, que en una de sus fracciones, no recuerdo si es la quinta o la sexta por ahí, habla de que cuando en la cuenta personal del representante legal de socios, accionistas, empleados o de cualquier persona se depositen recursos que iban destinados a una persona moral, o con esa cuenta personal se paguen deudas de la persona moral, se consideran que todos los depósitos de esa cuenta son de la persona moral. ¿Sí está claro? Y eso y dice cuenta personal del administrador único, socios, empleados y cualquier tercero. Entonces, fíjate, la única alusión que hace el Código Fiscal a la cuenta personal dice que si con esa cuenta personal se pagan deudas o se reciben depósitos de una persona moral, se consideran cuenta todos los depósitos de esa persona moral. Sí, claro. Nunca dice el Código Fiscal los depósitos en las cuentas personales no son, ¿cómo se llama? Fiscalizables. No son fiscalizables. Y bueno, el 90, maestro, de la ley del impuesto sobre la renta establece que se causará el impuesto sobre la renta por ingresos en efectivo, en crédito, en bienes, de cualquier índole. Dice, o los depósitos bancarios de un tercero, que eso es muy común. Sí. ¿Verdad? Sí, que, por ejemplo, moraleja, amigos contadores, cuando les dicen,
Oye, te pago tu contabilidad o la asesoría y aparte te deposito para que paguen mis impuestos, porque es muy común, Claro. o todavía se da. Cuidado con eso, porque de acuerdo al 90 que dices de la ley de renta, se puede configurar como un ingreso. Sí, sí es cierto, maestro. Pero bueno, hay que darle la voz a Lalo, hoy viene Ya, muy ya. apagado. Lalo. No. De hecho, yo ya cumplí, Ese maestro. es tu... salud por eso. Alejandro, salud. Ahora sí viene la otra copa. Eso. Adelante, Lalo. Yo lo pienso de la siguiente manera, a ver qué opinan. Primero, el desconocimiento que tenemos al querer iniciar un negocio. ¿Por qué? Porque como lo ha mencionado el maestro José Antonio González Castro desde hace muchos años, no hay ese civismo fiscal, ¿no? Que incluso el profe Toño viene pronunciándose en que en las materias desde primaria debería de inculcarse ese civismo fiscal, en donde sepamos que en automático ya viene el impuesto pegado a cualquier operación que genere ingresos. En ese orden de ideas, cuando iniciamos un negocio, yo lo que primero pondría en contexto al emprendedor es, bueno, hay situaciones de fondo, para no ser tan técnico, en donde tienes que saber que la tasa de impuestos es la siguiente. Hay situaciones en que debes de saber desde ahorita, porque ya te empiezas a preocupar por los impuestos ya que eres exitoso, pero resulta que cuando eres exitoso, ya eres estable económicamente, tú ya traes un riesgo fiscal de algunos miles o milloncitos de pesos. Entonces, primero conoce tus impuestos, ¿a qué estás obligado? Ahora, ya tienes el conocimiento de esos impuestos, fíjate que esta es toda la forma, esta es toda la tramitología, esto es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, tú decides, física o moral. Física, considerando lo que comenta, ¿no, licenciado Ponce? Moral, si es que requieres de estos socios para poder establecer tu negocio. Pero cuando alguna persona se me acerca, contribuyente, y quiere que lo asesoremos en materia de necesito crear una empresa, lo primero que le decimos es aguas. Porque a lo mejor tú vas a ser una constructora. Me queda claro que para todo el tema de obra normalmente buscan personas morales. No. Entonces, ok, bien. Pero ¿sabes qué? Debes de tener mucho cuidado a quién te haces tu socio. Eso es lo primero. A ver, como física, estos son los impuestos, fondo, estos son todos los temas de forma. Y ahora sí, sobre de esto vamos a trabajar. Pero como persona moral, esto es el fondo, esto es la forma. Y oye, esto lo deben de saber todos los socios. ¿Por qué? Porque resulta que cuando alguien inicia un negocio, es uno normalmente el que se anda preocupando por todo el tema administrativo. Los socios nada más ponen su INE y dice yo ya soy socio y dame dividendos, ¿no? O dame mis ganancias, etc. Entonces yo creo que deberíamos de hacer un ABC sobre cómo debemos empezar a tributar y a fijarnos qué es lo que mejor nos convenga. Hablando un poquito de elusión fiscal, que no está mal decirlo. Decirle, esto es lo que sí podemos hacer, esto es lo que te va a costar y esto es lo que te conviene. ¿Por qué? Porque antes de ser persona moral, yo hago mucho énfasis en revisar sí o sí la situación del socio. ¿Por qué? Porque es un matrimonio. Finalmente, recordemos que hubo reformas en 2022 que le pegan directamente a toda esta relación. Hubo reformas al 26 fracción 10 del Código sobre la responsabilidad solidaria. Hubo reformas al 26 fracción cuarta sobre la atracción de nuevos incorporación, adquisición de negocios, pero también al 17D del Código Fiscal de la Federación, en donde tenemos responsabilidad solidaria, subsidiaria y colateral. En donde ahora ya resulta que todos responden por lo que yo deje de hacer. Bueno, si de un inicio con quien voy a hacer negocios sé que está perfectamente en su situación fiscal, yo creo que es un buen punto de inicio. Oye, Lalo, ahí nada más para interrumpirte. Y en caso de una facultad de la autoridad, ¿podría utilizar los tres elementos que mencionas de la responsabilidad subsidiaria, solidaria o colateral? ¿O tendría que ser de manera individual para que sea legal? No, es de manera individual. Es de manera individual. O sea, en este sentido, para que también nos escuchen, vamos a tratarlo de dibujarlo como por el caminito. El SAT se enoja contigo. Eso. El SAT se enoja contigo. Y primero te va a cobrar lo que le debes a ti empresa, a ti contribuyente, persona moral. Y eso, lejos de ser solidario, yo diría subsidiario. ¿Por qué? Porque primero va con cuentas bancarias, con activos. Después de lo que falte que aún le debes, ahora sí, va con los socios e incluso hasta con su propio patrimonio. Cuando vamos a hacer 17D y 26 fracción cuarta, nos damos cuenta que si todavía quedó un poquito, ¿qué crees? Van a buscar a clientes, proveedores,
trabajadores e incluso ya yéndonos más lejos hasta la cónyuge, ¿no? Entonces, Sí. mi comentario. Claro. También me gustaría decir algo rápido. También nadie sería recomendable que aceptara ser socio de relleno. Ah, o sea, bueno, si no es mi justo ese negocio, tema que iba- así me lo diga mi hermano, oye, Sí, claro, que quiero justo, que seas socio, esposa. no, o la esposa, no, menos. justo lo que no, iba no a es cierto. Menos, dice. A ver, antes de Pero retomar no hay este que ser comentario, socio de relleno. Ese es un tema bastante interesante. Una disculpa de todos los amigos de Facebook, este sistema está haciendo un poco de intermitencia, nos estamos entrando y saliendo. Si se está sucediendo eso, vénganse para todos para YouTube, por lo menos en este momento. O me parece que ahorita ya lleva un ratito estable, ¿verdad, amigo? Ok, entonces ya creo que ya se estabilizó un poquito. Lo que pasa es que teníamos ya varios conectados y se cayó hace ratito la transmisión. Pero ya estamos transmitiendo otra vez en Facebook en vivo para que puedas también otra vez seguirnos por ahí. Y si no, pues bueno, 20 para YouTube, que también aquí nos puedes ver completamente en vivo. Y bueno, creo que sí, la mayoría está pasando para este lado. ¿Sale? Retomo el tema. Ese creo que quería yo recapitular las intervenciones tanto de Toño como de Alejandro y de Lalo. En aterrizar en esta situación, que seamos conscientes en primera instancia de qué negocio vamos a realizar y si derivado de ese negocio necesito por las características propias generar una persona moral, y si la necesito generar también acercarme con el especialista para saber qué tipo de persona moral, que es lo que comentaba Charlie hace un momento. Y además, una cosa es el régimen societario y otra cosa es el régimen de tributación, que son dos cosas completamente distintas. Pero la asesoría que se necesita es de manera integral. Entonces, tanto abogados como contadores colaborando para que se tenga una idea clara al empresario de qué tipo de sociedad necesito, tanto en el régimen societario como en el régimen fiscal, porque hace ratito Alejandro comentaba sobre los temas generales o de las personas morales en el régimen general. Pero ahorita, por ejemplo, tenemos reciclos, personas morales, ¿no?, que también se van hacia el flujo, o sociedades civiles, que en el régimen general que también se van al flujo, o las SAS, ¿no?, que también, bueno, que las SAS antes teníamos el régimen de opción de acumulación de también las ingresos. SAS en algún momento, ¿no? Bueno, yo tenía un maestro, el notario, el maestro Cotoñeto, que le mando un fuerte abrazo, pero él decía que era una aberración completamente. Las SAS, lo entendemos, ¿no? Por la estructura corporativa que tienen, eres socio de ti mismo, ¿no? Sí. Más o menos por ahí va el tema. Pero bueno, a lo que quiero aterrizar y sus comentarios es en el hecho de que, uno, conozcamos la empresa en la que vamos a constituir, y dos, que no busquemos esos socios de relleno que comentaba Alejandro, porque justamente ahí es donde la autoridad está torciendo a muchos, los está agarrando por ahí, porque aquellos socios que eran solamente de papel y que ahora pueden estar metidos en problemas fiscales, generando controversias colaterales para la persona moral, para la persona física, y una persona es la manzana podrida, ¿no? Es el fruto podrido, porque de ahí se extiende hacia toda la estructura corporativa. ¿Y qué crees? No está en riesgo solamente la economía o la estructura corporativa, sino está en riesgo tu patrimonio personal, tu libertad. Hay muchas cosas que se ponen en juego. Incluso, rápido, normalmente se nombra como socios de relleno al hijo, a la esposa, a los padres, a los hermanos, a los seres queridos. Y hoy en día cualquier problema fiscal de una persona moral que no paga todo puede degenerar en que a esos socios de relleno de por vida les quiten la firma electrónica avanzada y que nunca puedan tributar ya. Claro. Nunca. Claro. Y si estas personas tienen 30, 40 años, pues ya les fastidiamos toda la vida. Y aprovechando eso, yo quiero hacer un comentario como un comercial para todos los que nos están viendo, que ya viendo el panorama más adverso, cuando la autoridad hacendaria ve que no cuidaste todos los elementos que estamos platicando, prácticamente hay que ver la jurisprudencia 248 de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal. Es una jurisprudencia que habla sobre determinación presuntiva de ingresos y establece que cuando bloquean una cuenta bancaria hay que ver el grado de participación si la cuenta es de cotitulares. Es importante verlo porque la autoridad hacendaria, ¿qué es lo que hace? Bloquea la cuenta en su totalidad, pero si tienen esa precaución en clasificar el grado de participación en una cuenta donde son cotitulares, ahí tienen una pequeña ventaja planeando lo que es el futuro. Vivimos en México, donde la autoridad hacendaria es arbitraria. Entonces, hablamos del panorama perfecto, pero hay que ver la situación real de nuestro país, ¿no? Claro. A ver, según ustedes con su experiencia, la autoridad fiscal con sus acciones y el famoso comercial de Reciclo, que prácticamente venía a curar todo mal de la informalidad, cosa que estamos muy lejanos de hacerlo, pero ¿creen que a través de las facultades que la autoridad actualmente ostenta y cómo se comporta,
promueve o permite que existan nuevos negocios, que se invierta, que se generen nuevas fuentes de empleo? Pues mira, yo en ese sentido, Alex, yo te diría que quitando, por ejemplo, la camiseta de contador, y si me pongo la camiseta, por ejemplo, de empresario, yo creo que sí hay posibilidades. Y como buen mexicano, porque no hay que olvidar que somos mexicanos, ensalzar realmente lo bueno de México, porque México es un país de muchas oportunidades. Claro. Yo les podría decir que si somos ordenados, somos propositivos, tenemos ese dato que decía Lalo, que sí lo he dicho muchas veces, tenemos ese civismo fiscal, y yo parto de la premisa, lo que le corresponde al fisco, pues dáselo al fisco. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si yo planeo perfectamente el negocio con asesores de calidad, yo creo que llevo garantizado la rentabilidad de mi negocio. Y la rentabilidad de mi negocio, y no lo digo yo, lo decía mi abuelo hace 40, 50 años, decía, un buen negocio debe de alcanzar para pagar la nómina, para pagar impuestos, para pagarle a los socios y hasta para que te roben. De verdad, ese es un buen negocio. El problema, ¿cuál es? Que abusamos, Alejandro. Claro. Y abusamos en el peor de los sentidos. El IVA no nos llevamos. ¿Me explicó? Tenemos ingresos en efectivo, no facturamos, no lo declaramos. Y el problema, ¿cuál es? Que no hay organización, porque están las cuentas alternas, están las cuentas de los familiares, están ingresos en el extranjero. ¿Y qué te digo? Es donde viene precisamente la gran contingencia. Y cerrando el comentario, por ejemplo, de Alejandro, del maestro Alejandro y de mi buen amigo abogado, yo les diría, tengan mucho cuidado porque el fisco, y hay una frase que cabe a la perfección, cuando yo decía hace muchos años, empresas pobres, empresarios ricos. ¿Eso qué significa? Que si la empresa va humanamente bien y realmente no declara todos los impuestos que debiera declarar, la pregunta es, ¿alguien se lo está llevando? ¿Y quién es ese alguien? Los socios. Claro. ¿Y por qué crees que nació hoy por hoy el beneficiario controlador? Claro. Por ahí va. Y eso sí es delicado, porque ya se va a meter en las cuentas bancarias, se va a meter en el registro público de la propiedad, entra la UIP, y ¿qué te digo? Y nada más lo que decía Mau, cuiden también el concepto muy, muy técnico que se llama cadena de mando o cadena de titularidad, porque es interesante en una empresa que diga, a lo mejor Juan Carlos está como socio, sí, espérame, pero realmente ¿quién está metiendo el dinero? Mauricio. Entonces Juan Carlos no es el beneficiario, es Mauricio. ¿Realmente quién está mandando? Alejandro. Entonces no es Juan Carlos, es Alejandro. Y creo que nos estamos perdiendo ahí, Alex. Así es. Bueno, nada más como comentario. Espera, sí. Maestro, nada más quiere hacer un comentario Adelante. en eso que acaba de decir. Sí. Sobre la operación de empresas pobres y socios que les va muy bien, que son exitosos, pero hay un camino que si un auditor de la autoridad hacendaria lo sabe perfectamente, podrá descubrir realmente cuál fue la manera en la que se hicieron de los recursos. Claro, sí, seguro. Fíjate que, no estés triste. Habla, por favor. Al contrario, fíjate que yo de lo poco que puedo visualizar en el tema empresarial o de lo mucho que puedo visualizar es que, como bien comenta el maestro José Antonio, creo que hay una falta de control por parte del empresario, una falta inclusive hasta de conocer su propio negocio, porque ¿qué nos encontramos? Que desafortunadamente a la hora de que vas a hacer el emprendimiento, pues obviamente te vas por los costos más baratos. ¿Y a qué me refiero? Pues te vas por un contador que realmente pues simplemente te contabilice o medio te contabilice, y si te contabiliza, pues obviamente te entrega información con la cual ni siquiera puedas tomar decisiones. Entonces, ese es un primer punto. Otro segundo punto, que no tienes una administración realmente real sobre el negocio en la parte de la tesorería, que creo que eso es importante. Tanto nos encontramos, por ejemplo, negocios que manejan flujo de efectivo y dicen, ¿sabes qué? Pues el flujo de efectivo, pues ese me lo quedo para acá, no lo reporto, y yo nada más me imagino, y creo que nos hemos encontrado inclusive con negocios grandes en donde dicen, ¿sabes qué? Este dinero sí lo tengo en notas de remisión en los sistemas, ejemplo un hospital, ejemplo un restaurante, y me lo voy a quedar para mí, para acá, para la bolsa. Y yo me pregunto, entonces cuando venga una fiscalización por parte de la autoridad y revise tu sistema de las comandas o tu sistema de remisión de los hospitales, ¿qué va a suceder a la hora de que quieras rendir cuentas? Pues evidentemente no vas a estar declarando el 100% de los ingresos, que es, creo que, si no me equivoco, el siguiente tema que vamos a ver, pero es un gran error que está cometiendo el empresario al no tener una buena administración. Otro de las cosas que yo detecto y que yo visualizo a la hora de poder empezar el negocio es que, como bien comentaban, el tema de los socios, tienes
inicias con un círculo de socios y a los 2, 3, 4, 5 meses ya no están de acuerdo con las decisiones y hay que ver cómo tienes que sacar a uno u otro socio, generándote otra vez costos y viendo cómo vas a traspasar las acciones y viendo cuál va a ser esa estructura, o simplemente no lo sacas, lo dejas al socio y ahí se queda eternamente para la toma de decisiones en cuestiones corporativas. Entonces, como bien comenta el maestro Antonio, hay que identificar de manera correcta cuáles son esos cuellos de botella en donde hoy creo que en la parte operativa no se están dando los resultados y es el peor de las situaciones que le están viniendo a cada uno de los negocios. Entonces, mi punto de vista es una mejor organización, identificar cuáles son esos cuellos de botella que tenemos dentro de nuestros negocios o empresas y obviamente pues empezarles a dar una funcionalidad y evitar pues que caigamos en estos errores, ¿no? Me recuerdo esa frase que dice, ¿cuándo es el mejor momento para ponerse de acuerdo en una disolución de una empresa? Sí. Al ¿Sí inicio, puedo hablar cuando de se eso constituye, tantito? ¿no? Sí, al inicio. Cuando se constituye. Fíjate que cuando se constituye una persona moral, no se piensa en cuándo va a liquidarse. Y eso es muy importante porque, bueno, en primer lugar, yo creo que un porcentaje muy elevado, maestros de contadores públicos, pero muy, muy elevado, podría ser un 98%, nunca ha liquidado una persona moral. O sea, es algo que no se ha hecho. No saben cómo liquidarla. Ahora vamos a ver, ya se constituyó la persona moral. ¿Cuándo creen ustedes que se va a liquidar? ¿Cuando está en auge? ¿Cuando está logrando éxito? ¿Cuando tiene ingresos? ¿Cuando va creciendo? Nunca se va a liquidar. ¿Cuándo surge la idea de liquidarla? Cuando va para abajo, cuando tiene problemas. cuando tiene deudas con proveedores y cuando tiene deudas fiscales. Y entonces será imposible liquidarla y cancelar su RFC, porque en el año 2022 entró en vigor en el artículo 27, apartado de fracción 9, una disposición que dice que las personas morales no podrán cancelar su RFC, por ejemplo, cuando estén en alguno de los listados del artículo 69. Créditos firmes, créditos exigibles, no localizados, que les condonaron créditos fiscales en el pasado, cuando tienen créditos fiscales cancelados por inconstabilidad en su cobro o por insolvencia del deudor, los que compraron facturas, los que vendieron facturas, o sea, entonces es muy bonito crear una empresa, pero ¿cuándo se va a liquidar? Digo, yo creo rarísimo que una empresa que esté en la cúspide decida liquidarse. Claro. Se liquida cuando ya están hacia abajo, con deudas por todos lados, obviamente con el fisco, y en ese momento nunca podrán cancelar su RFC. Que si me permite el comentario, por eso yo hablo de un proyecto y de un plan de negocios. Claro. Porque al final del día creo que ese es el que te va a dar la línea para saber si el negocio va a continuar o va a decaer. ¿Qué te parecería que yo la constitutiva de la empresa la hago a 5 años para ver si realmente pudiera terminar ahí la empresa o pudiera seguir, porque se puede prorrogar inclusive la vida de la propia empresa? Pero le doy 5 años de vida. Pero aunque tuviera 5 años, suponiendo que al 4º año ya está súper endeudada, ya tiene deudas al fisco, pues al 5º año ya no la puedes cancelar en el RPC. Pero podemos, en ese caso, postergar el periodo de vivencia de la Alejandro, aquí Alejandro, la pregunta que hizo fue si en México se dan esos estímulos para creación de nuevos negocios. Así es. Y lo que han estado platicando está maravilloso porque finalmente sí es parte de, pero de inicio, la respuesta, el profe Toño dijo sí, pero de inicio yo diría no. ¿En qué sentido? Al iniciar un negocio, al iniciar, vas de alta como persona física a tramitar tu fiel, como física, o como moral, y contestas un cuestionario. Y ese cuestionario es el cuestionario de la delincuencia. Partimos de que aquí en México como contribuyentes somos delincuentes. Como físico, como moral, te preguntan si no trabajas para el narcotráfico, si no vas a lavar dinero, si no pretendes vivir en el extranjero, si vas a trabajar, si vas a tener trabajadores. Nunca le explican al contribuyente que si tú dices que sí vas a tener trabajadores, porque tu idea es tenerlos, pero no de momento, en el momento en que tú dices sí voy a tener trabajadores, ya te activaron la obligación de sueldos y salarios. Sí, claro. O sea, no hay esa información, no hay incentivos, porque aparte, ya te están haciendo ese cuestionario, te dejan como que asustado. O sea, de verdad los clientes salen así como de, oye Lalo, ¿pero por qué me preguntan eso? Primer punto. Segundo punto, hablemos de cuando das de alta a la persona moral. Primero,
te hacen una revisión de que los socios estén dados de alta en el RFC. Bien. Que tenga fiel vigente, que su opinión sea positiva. Y te hacen cuestionario sobre de esos socios. Sí. Sobre de esos socios te hacen cuestionario. Y algo que yo siempre he criticado es el domicilio fiscal. Como bien saben, el domicilio fiscal debe de ser acorde al 10 del código. En donde para personas morales, donde está la administración de la empresa, donde se toman decisiones y demás. Pero ¿qué sucede en la realidad? No, eso no te lo explican. Te dicen, oye, ¿cuál es el domicilio? Pues es que no tengo. Pues dame un comprobante a nombre de la empresa, pero si apenas la voy a dar de alta. Ok, dame cualquier comprobante de domicilio de los socios. Desde ahí, de inicio, ya estamos faltando a lo que dice el propio código. Entonces, yo creo que no es que esté mal, pero sí no hay ese camino con el emprendedor para que realmente sepa que lo que está haciéndolo de manera correcta. Simplemente, ya me di de alta, soy persona física, y cuando ya llega el contribuyente y me dice, oye, ya me di de alta, ya empezamos a facturar, no, pues hay que volverlo a hacer, no al trámite. Pero ¿qué crees? Te dieron de alta con esta actividad que ni al caso es que nunca me dijeron a qué me iba a dedicar, pero ya le dieron otra actividad. Oye, Lalo, y este comentario, para empezar, el artículo 33 de Código no cumple con su misión de asistir al contribuyente, ¿sí? O el civismo fiscal para educar precisamente a los emprendedores. Pero prácticamente el emprendedor, y se los digo para que lo tomen nota, llegan a la vida con el RFC y empiezan a combatir autoridades que presumen que prácticamente estás incumpliendo con la ley, con la normatividad fiscal. Ese es el panorama en nuestro país realmente. Sí, así es. Claro, pues bueno. Sí, oye, Lalo, y si te dan de alta la actividad de sueldos y salarios porque tú dices que pensabas tener trabajadores, tú puedes darla de baja después. Sí, claro. Y el domicilio que dice de un socio también lo puedes corregir. Sí, también se puede. ¿Sí? Pero finalmente esa Pero mucha gente a lo mejor no lo corrige. No lo corrige. Ahí lo dejan. Pero en Recico, cuando los convirtieron de régimen general de ley a Recico, ¿ahí qué pasó? ¿Sí les afectaron en la operatividad interna a las compañías? Sí, claro. Bueno, es que son muchos temas. Sí, claro que sí, fue una carga administrativa adicional, porque fiscalmente ahora son flujo, aunque contablemente tuvieron que seguir usando las normas de información financiera. ¿Y no le afecta eso a un contribuyente? Sí, es una carga administrativa mucho más. Totalmente. Bueno, quiero aquí saludar a las personas que nos hacen favor de seguirnos en Facebook y en YouTube, a Mauro Aguilar, a Teresa Chávez, a Gloria Rojas, a Juan Francisco Hernández, que le manda saludos especiales a Lalo Bautista desde Oaxaca. Saludos a los ponentes de parte de Giovanni Pérez desde Chiapas. Saludos al contador Alejandro Aguilar, muchas gracias, y a todos los miembros de la mesa. Gran invitado, Dios los bendiga, muchas gracias. Omar Vega, Mariela, Juan de Ángel, Jero Arce, todos nos mandan saludos. Roberto Peralta, la contadora Cristina Varela. Desde San Luis Potosí, Juan Ramón Rivera, Ana Laura Vadillo, dice Carlos Alberto Betancourt, se ven todos muy demacrados. No. ¿Y eso qué es Marx? ¿Y eso qué es Marx? Es la luz. Es la luz. Bueno, te voy a decir honesto, no nos dieron de comer. Ni de tomar. No, ahí sí me hizo sentir mal. Dije de la presuntiva. Me hizo sentir mal. Sí les dimos de comer, no se preocupen. Hay que aclarar el punto. Sí les dimos de comer, no se preocupen. Excelentes expositores, Gabriel Hernández, Sergio Rubí, excelente mesa el día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Areli Ríos, Mónica Ibáñez, etcétera, etcétera. Dice Gis, buenas tardes, soy emprendedora, voy a iniciar un canal de YouTube. ¿Qué régimen fiscal me correspondería como persona física? Además de pagos al SAT, debo presentar el formato W8N. Gracias a todos. Es en materia internacional, el formato W8 y pero su pregunta específica. Que va a crear un canal de YouTube. ¿En qué régimen? ¿Y en qué régimen va a estar? Bueno, puede ser desde Recico, sin mayor problema, o puedes estar dado también de alta dependiendo de dónde, plataformas digitales e incluso hasta por servicios profesionales. ¿Sí? Pero al final son actividades empresariales. Son actividades empresariales, aunque hay, por ejemplo, en el tema de YouTube, lo que te paga son servicios de publicidad y promoción. Entonces, actividad empresarial no aplicaría como plataforma digital, sería actividad empresarial en Recico sin ningún problema. Así, todo eso, Google Ads y eso. Es correcto. Para una mejor respuesta, comunícate con nosotros. Exactamente. ¿Cómo una mejor respuesta? Está bien. ¿No? Perfecto. Ok, saludos, nos saludan desde Acapulco, desde Monterrey, desde Guadalajara. Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo. Les mandamos un fuerte abrazo y aquí estamos atentos a sus comentarios. Para ir cerrando este tema, creo que un tema importante de todo lo que hemos platicado el día de hoy es
que es más sencillo generar, y lo hemos platicado en otras reuniones, el tema de un control interno antes de iniciar, obviamente, el negocio, de ir implementando de manera correcta. Y que a lo mejor nos cambiemos ese chip de que creemos que para muchos empresarios el control interno pues es que es un costo, no es un gasto. Y voy iniciando y pues no puedo invertir en eso. Pero si nos damos cuenta al día de hoy, siempre un control interno bien establecido, bien generado, bien llevado a cabo, siempre, desde mi particular punto de vista, va a representar ahorros para el empresario. Siempre. ¿Por qué? Porque va a evitarse errores para duplicar ingresos, se va a evitar errores de multas que la autoridad por incumplimiento le pueda emitir, se va a evitar sanciones a lo mejor por parte de proveedores, se va a evitar problemas con los clientes, etcétera. O sea, es un conjunto de todas las acciones que le van a permitir a través de una correcta administración generar ahorros que al día de hoy pueden estarlos acabando, ¿no? Vemos multas a lo mejor ahorita por alguna autoridad fiscal, multas impresionantes que le dice un contribuyente, oye, ¿de dónde saco ahorita 40,000, 50,000 pesos para poder pagar una multa, ¿no? Por una obligación que se omitió? Bueno, un adecuado control interno te permitiría darte cuenta antes de que se ejerzan facultades que si tuviste un incumplimiento y corregirlo, ¿no? Porque pues, se vale, cualquiera puede tener un error, pero el hecho de que no tengamos ni siquiera estructurado ese procedimiento es lo que nos genera que sin lugar a duda estemos cayendo en errores, en omisiones y evidentemente en contingencias. Y decía hace un momento, la de menos, pues una contingencia económica, ¿no? Pago una multa y se acabó. Menos, sí. Pero la demás, cuestiones en tema de lavado de dinero, cuestiones en tema de defraudación fiscal y con ello que se viene extinción de dominio. Y entonces se viene una serie de problemas que se van agravando simplemente por no llevar un control adecuado. ¿Puedo decir algo? Bueno, adelante, maestro. Después de ti, maestro. Qué amable eres. Bueno, yo en ese sentido yo quisiera comentarles como empresario que también soy y asesor de muchos años, de que hay que escuchar al empresario qué realmente es lo que quiere. ¿Por qué razón? Porque yo en algún curso decía, ¿por qué no utilizar un concepto que se llama ingresos pasivos? Que los mismos contadores no saben qué es un ingreso pasivo. ¿Y por qué menciono estos, amigos? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen un capital para invertir, el capital que sea, pues a lo mejor pueden invertir ese capital para que les genere un ingreso pasivo. Y pongo un par de ejemplos. Pueden ponerlo a disposición de una inversión, ¿de acuerdo? Y eso les va a generar intereses. Y bien llevado el tema de intereses, bien llevado por aquello de la inflación, el interés nominal y el interés real, pueden tener intereses interesantes a nivel anual, y en donde prácticamente el efecto fiscal se anula, maestro. Entonces, ahí está un comentario. Otro comentario es que si ese ingreso pasivo lo pueden invertir en crear bienes inmuebles, ejemplo, renta de bodega, renta locales, pues finalmente cobro mis rentas, o sea que vivo de mis rentas. Y finalmente puede haber contingencias, pero con un buen asesor, un buen contrato, podemos de alguna manera controlarlas. Ahora, también no hay que ser extremos. Si bien es cierto, todavía hay burocracia, todavía hay personas que no cumplen de manera muy puntual con su servicio, pero apliquen el famoso FODA, haz de tus debilidades tus fortalezas. ¿Por qué razón? Porque si realmente conozco mi negocio, sea lo que me voy a dedicar y es rentable, yo te invitaría, pues adelante con el negocio. Ahí cerraría el comentario, Alex. Súper. Ok, pues mira, yo creo que ahí en el tema de lo que bien platicaba sobre el control interno, lo hemos platicado infinidad de veces. En el tema de control interno creo que casos esenciales y nada más pongo algunos supuestos. En el tema de contratación de personal, tener los contratos desde un inicio, tener un reglamento interno de trabajo, dar de alta a tus trabajadores, porque muchas veces inicias tu negocio, no los das de alta en el Seguro Social, tienen un accidente de trabajo. ¿Y cuál es el problema? De que el capital constitutivo te lo cobran a ti como empresario, como persona física o como empresa. ¿Qué te puede generar? Pues obviamente cerrar el establecimiento porque vas a tener que indemnizar tanto al Seguro Social como a la persona por no tenerlos dentro del Seguro Social. Entonces, tener bien armado todo el tema de contratación, cumplir con la parte de la normatividad que bien comenta Alex en cuestiones de seguro social, en el tema corporativo, tener bien alineados tus libros corporativos, realizar tus actas de asamblea de manera anualizada, a las que estés obligado, y si hay alguna salida, algún suceso extraordinario, pues solamente generar el acta de asamblea que corresponda. En el tema contable, iniciar con un buen proceso contable, ya que de ahí va a derivar las decisiones que vas a ir tú tomando de manera mensual, de manera periódica, y creo que ese análisis va a ser súper importante, ¿no? Yo le he platicado en varias ocasiones que algo que no se detiene el empresario a visualizar es realmente
cuánto está generando de utilidad, y la utilidad la vas a determinar de dos formas. Una, por un aumento en los ingresos realmente, o en este caso por una disminución en los gastos o en los costos. Entonces creo que ahí está la toma de decisiones importante para que el empresario pueda decir, oye, a ver, ¿tengo que meter más ingreso a la empresa o tengo que disminuir ciertos costos o gastos? Entonces creo que esa parte medular la tenemos que abastecer nosotros desde la parte contable para que el empresario pueda entender o pueda marcar la línea hacia dónde va el rumbo del negocio. Y en la parte fiscal tiene que ser simplemente una consecuencia de una planeación financiera de manera excelsa o correcta. Entonces creo que ese sería en la parte de control interno, los controles que yo implementaría para poder tener un buen éxito. Y creo que bien lo apuntaba el maestro José Antonio, teniendo un control, teniendo una planeación de manera correcta, no tienes de qué preocuparte, y creo que van a venir de manera automática Charlie, todos los hoy flujos. hablas tan bonito que si me viene a la mente una pregunta, ¿te puedo contratar? A mí me gustaría decir algo. Adelante. Sí, adelante. Yo creo que algo que debieran todos los emprendedores y desde luego todos los contribuyentes que ya están activos es por lo menos comprar su equipo de cómputo y comprar el mismo programa de contabilidad que tiene su contador externo, que creo yo que la inmensa mayoría de contribuyentes tiene contador externo. Raro es el contribuyente que tiene contador interno. Eso es exageradamente importante porque de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la contabilidad debe estar en el domicilio fiscal del contribuyente. En el artículo 53, fracción segundo párrafo, inciso A, se establece que durante el desarrollo de las visitas domiciliarias las autoridades podrán solicitar los libros y registros contables y que la exhibición debe ser de inmediato. El artículo 55, fracción 2, creo, del Código Fiscal de la Federación establece que procederá a la determinación presuntiva cuando el contribuyente no proporcione libros y registros contables, obviamente de inmediato. Y la mayoría de contribuyentes que tienen contador externo no tiene equipo de cómputo y no tiene en su equipo de cómputo el programa de contabilidad que usa el contador y no tiene la contabilidad actualizada ahí. Tan fácil que es tener la contabilidad en la nube, claro, y accesar y bajarla en el momento que sea, y nadie lo hace. Entonces llega una visita domiciliaria y por demás ese día tu contador está en la mesa, ¿verdad? no lo encuentras. No está disponible. Y ya no dio los libros y registros. Y la autoridad puede, con base en eso, de acuerdo al 55, fracción 1, decir, ¿sabes qué? Te vamos a determinar la presuntiva. Claro. Entonces, otro problema. Bueno, ni siquiera sabes si el contador está haciendo o no la contabilidad. ¿Tú crees que la está haciendo? Claro. Mientras que si tú tuvieras tu equipo de cómputo, que te mandaran la contabilidad el día que se paga, el 17, el 18 te mandan todo, tú vas al día, libros, balanzas, comprobación, pólizas diarios, todo lo tienes en tu equipo de cómputo o en la nube, que, claro, que esté disponible para ti, ¿verdad? El día de mañana se muere tu contador, no hay bronca, porque todo tienes acceso a todo. El día de mañana te peleas con el contador, no puede decir que no te entrega tu contabilidad, porque al menos hasta el día de hoy está disponible aquí. Desafortunadamente sí, es un clásico. ¿Cuántas veces se ha muerto el contador y el empresario se queda asignada? Claro. A lo mejor el contador sí llevaba la contabilidad, pero no tiene nada. O no le pagan al contador. Y luego cuando hay broncas, ¿verdad? El contador ya no contesta, ya no da nada, y entonces, a ver, por desgracia, al mes le cae una revisión fiscal al contribuyente por el 2019 y no tiene nada, le va a ir como en feria. Entonces yo creo que es importante que el contribuyente sepa que la contabilidad debe estar necesariamente en su domicilio fiscal, que si tiene contador externo hagan los mecanismos adecuados para que la contabilidad esté siempre disponible para el contribuyente, ¿verdad? Que pueda acceder a ella, que pueda checar que se lleva, que están los libros al corriente, todo eso, ¿verdad? Las conciliaciones bancarias, y yo creo que todos estaríamos más tranquilos y no habría tanto fraude en contra de los contribuyentes. Oye, maestro, pero ahí nada más, Alex, algo también que quiero que quede claro, y yo te lo pregunto a ti o a ti, Mau, ¿qué de cierto es de que también nosotros como contadores tenemos una responsabilidad solidaria, hablando de la contabilidad, los libros, pago de impuestos y demás, ante el fisco respecto a mi cliente? ¿Existe o no? No ¿Es un tabú o es una realidad? No existe una responsabilidad solidaria económica, no hay.
Pudiera haber una responsabilidad contractual y ahí sí una responsabilidad económica en el caso de que el contador sí esté facturándole al contribuyente el servicio de la contabilidad y presentación de declaraciones y no lo haga. Ahí sí se le puede fincar una responsabilidad y una indemnización por daños y perjuicios, pero normalmente el contribuyente, el contador malhechote, el contador deshonesto ni siquiera factura los servicios contables, muchas veces los cobra en efectivo nada más, entonces ese es el lío. Y en tratándose de delitos fiscales, ahí sí hay responsabilidad penal. El contador interno es responsable de los delitos que cometa la empresa, porque ¿quién es responsable del delito penal, del delito fiscal? El que concierne la realización del delito y puede presumirse que lo concertó el contador interno con el contribuyente. Quien realice la conducta o el hecho descritos en la ley, normalmente la conducta la realiza el contador. Recabar documentación, registrarla en contabilidad, hacer balanzas de comprobación, papeles de trabajo, llenar la declaración, etcétera, ¿verdad? En la declaración, declarar falsamente en ceros, omitir ingresos, inflar deducciones, declarar deducciones con facturas falsas, facturas compradas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí. Y tratándose de un contador independiente, pues la fracción 9 creo que habla de que es responsable solidario el profesionista que con base en un contrato de empresa civil, de honorarios, claro, ¿verdad? Sus clientes, por indicaciones de él, cometan un delito fiscal. Te lo digo esto y para hacer el comentario, como bien dices, para no abusar del tema. Sí. A mí me llamó mucho la atención una de las últimas reformas al código, donde, por ejemplo, el auditor se le configura prácticamente un delito que dice que si el auditor, en el ejercicio de su profesión, descubre que se está haciendo algo, digamos, que no se aplica al texto de ley, lo está encubriendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo tendría que denunciar ante la autoridad. Entonces yo pregunto, ¿y entonces dónde está el secreto, la confidencialidad, bla, bla, bla? Porque al final del camino ya me están etiquetando como un posible delincuente en materia penal, que eso para mí como contador es muy fuerte, Igual maestro. que el asesor fiscal, ¿no? Igual que el asesor fiscal, claro. Lo que pasa es que el secreto profesional puede ser acotado por la ley y aquí en el caso concreto sí se acota la libertad el secreto profesional, tratándose, creo yo, te refieres al dictamen fiscal, ¿no? Al auditor. Sí, exacto. Al auditor. Él sí está obligado en su dictamen, si descubre que hay una conducta delictiva, pues informarlo al SAT, ¿verdad? Eso es importante, pero además, fíjate bien, no debiera de haber ningún problema que el auditor informe, porque se supone que en el dictamen él observó esa irregularidad, determinó el impuesto a pagar y ¿qué tuvo que haber hecho la empresa? Pagar. Entonces, la irregularidad que él está reportando, pues ya no existe, ya no hay omisión de impuestos porque en la declaración complementaria por dictamen se pagó el impuesto. El problema sería que el auditor en su dictamen diga no ha enterado retenciones, dedujo facturas falsas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que de pronto el contribuyente no presentara la declaración complementaria por dictamen pagando los impuestos, ahí se habría un problema. Pero hay un comentario, el que dictamina, que es un contador, ¿tiene las facultades para calificar el derecho común penal? Exacto. Ese es el punto. Establecer temas de código penal en un dictamen. Yo creo que las sí. bases de informar, pero con la técnica contable. Pero yo creo que sí, mira, los delitos, lo que pasa es que luego no nos queda muy claro qué son los delitos fiscales. Nosotros hemos hecho una investigación desde el año 2000 de las conductas que configuran defraudación fiscal, apoyándonos en querellas, en sentencias y todo eso. Y las conductas son muy sencillas, declarar falsamente en ceros. Tú declaras en cero renta o IVA cuando sí hubo valor de actos o actividades y hubo ingresos omitidos. Y hubo ingresos, pues, es delito. Eso Fíjate, nada más ir el tema que a lo mejor sería el tema de otra charla. Claro. No hay que perder de vista, y por eso la pregunta, creo que el trasfondo es ese, Mau, de que el contador no está asegurando nada en la contabilidad como tal, ni en la propia declaración. Lo que nos rige son las normas de información financiera y nosotros utilizamos un concepto que se llama razonable. Los estados financieros se presentan de manera razonable. Ahora, en materia jurídica, ¿ese concepto es una afirmación? No. ¿Es una negación? No. Por ejemplo, tú te das cuenta en el dictamen que no enteraron retenciones.
pues hay que informarlo. Eso es delito. Aquí para la defraudación fiscal. O sea, hay muchas cosas que no requieren de mucho tecnicismo. Omisión de ingresos, Claro. tú estás viendo estados de cuenta bancarios, estás viendo facturación y además conciliación de que sí se cobró 10 millones y declararon 2 millones, bueno, pues hay omisión de ingresos. O sea, hay muchas cosas que pudieran ser discutibles. Claro. Pero hay otras que son evidentes. Yo creo que obvias. también depende mucho de la esencia de lo que se esté haciendo. ¿Por qué? La sustancia A económica. la sustancia económica. ¿Y por qué? Porque entendamos que un dictamen, aunque sea fiscal, el dictamen como auditores es para efectos financieros que tiene su efecto fiscal. Es decir, revisar al contribuyente para determinar si hay diferencias. De un universo se determina qué porcentaje se revisa. Por eso es razonable, no exacto. En ese orden de ideas, yo como auditor mi responsabilidad es informar que si hay diferencias, pagarlas. Pero como mi conocimiento contable es, hay diferencias en cuestiones de tributo, ¿no? De la base, objeto, tarifa, base y demás temas, etc. Bueno, pero de ahí a que yo como contador le diga a la autoridad fiscal, sin ser licenciado en Derecho, que estoy encontrando una actividad que se pueda considerar como defraudación fiscal, no creo que sea correcto porque no revisamos el 100%, porque nuestra labor como auditores es Selectiva. determinar diferencias y que las pague el contribuyente. O sea, estoy de acuerdo, no se necesita ser tan experto para darse cuenta que algo se hizo mal, pero de ahí a que yo tenga responsabilidad de eso, yo creo que no. Yo preguntaría, por ejemplo, en una empresa hay que contratar ingenieros químicos, ¿verdad? Bueno, pues un contador, a partir del 2022 o 21, en su dictamen tiene que alegar cuestiones de delitos, Sí. o tiene que pues que contrata un abogado, o sea, no es la excusa. O sea, así como una empresa puede contratar ingenieros químicos, Sí, que de- topógrafos, bueno, pues yo no tenía la obligación como contador de mi dictamen consignar nada de delito. Ahora ya, bueno, pues entonces hay que contratar un abogado. Yo creo que Ese aquí lo que sería- llama la atención sería la omisión de informar. Sería una primera hipótesis para que se considere que encubrió o ocultó la información en el dictamen. Y al rato meten a la cárcel al contribuyente. Le va a llevar algo. Y la familia, bueno, porque yo creo que familia y el contribuyente. Y el único que le iba a visitar era el compadre que... Le llevaba su cobija y cigarros, ¿no? Las No, sí, afirmaciones pero en este él, programa de son todo el mundo se hacía responsabilidad compadre, ¿sí? Entonces, pues obviamente hay que cuidarse, sí. de los compadres. Sí, sí. ¿Abogados o contadores? Sí, exactamente. Sí, no, compadre, el contador. Adelante. Primero lo que deja. Entonces, pues involúcrese como empresario, creo que es importante. Y pues bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Por aquí había todavía algunas dudas, nada más que aquí ahorita las veo, pero alguien preguntaba por ahí, me imagino que por el comentario que hacía maestro, con el tema de qué pasa si se muere el socio mayoritario, de esos que tienen el 99% de las acciones. Sí, pues el socio que queda vivo tiene que ver tendrían que ver de qué manera se heredan las acciones del difunto. O la cónyuge. Sí, y después entre ellos dos nombrarán un nuevo representante legal. Correcto. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí ¿Por lo qué? tienen. Porque si la empresa ya queda acéfala y ya no presenta declaraciones, avisos, ya no está localizada, pues la van a tener como no localizada, le van a quitar la firma electrónica avanzada, el sello digital, todo, y el socio minoritario, por formar parte de una persona moral que ya no tiene firma electrónica avanzada, le van a quitar su firma electrónica avanzada y su vida se convertirá en un verdadero calvario de aquí en adelante. Hay nada más que cuiden las enajenaciones, porque luego cuando está el trámite para efectos de las herencias o de designar quién va a ser el accionista, el que se va a quedar con las acciones, cuiden los protocolos ante notario público, porque luego hay enajenaciones que no cumplen con los requisitos y ya prácticamente dejan sin nada al que corresponde. Y eso es una causal de disolución automática. El que de dos socios uno tenga 99, pero por fallecimiento, esa empresa ya no existe, por disolución. Cuidado con el fraude de ley. Correcto. Buenísimo. Pues vamos a seguir entonces con el próximo tema. Vamos a platicar ahora de un tema por demás interesante. Creo que es un tema donde muchos contribuyentes caen. Muchos contribuyentes y todos los que no están registrados también en el registro Yo creo federal de que casi el contribuyentes 100%, están, ¿eh? sí, caemos en este tema De todos. por muchas circunstancias. Entonces vamos a platicar a lo que se refiere a la discrepancia fiscal. Entonces, ¿quién guste comenzar? Si quieren, yo empiezo. Adelante. tantito. Adelante, maestro. No, viene Por con todo, ¿eh? El maestro. no, viene bien gusto. gustoso. Dale un Pues micrófono. dice el maestro, contagia su emotividad. Eso.
Adelante, su maestro. entusiasmo. Yo no sé hasta qué punto sea correcto decir que una labor del asesor fiscal, sea contador o abogado, es la de lograr reducir lo más que se pueda el pago de impuestos. No sé. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la tarifa del 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la tarifa máxima es del 35% del impuesto sobre la renta, pero ya la del 30%, que creo yo que ya es muy alta, creo que empieza pues como desde los 750,000 pesos, ya es del 30% la tarifa de ISR. Entonces, ya desde que ganas 750,000 pesos, más o menos, tú puedes gastar en el año el doble de lo que pagas de ISR al ejercicio. Tú pagas, por ejemplo, 750,000 pesos de ISR en el ejercicio, tú en todo el año puedes gastar 1,5 millones. Divide 1,5 millones entre 12 meses y te da ahí 110,000 pesos, algo así, ¿no? Ya cuando ganas creo que ya es ahora más de 3,5 millones, ya te vas al 35%. Imaginemos una persona que obtuvo una utilidad de 5 millones de pesos. Bueno, por lo pronto, 1,750,000 pesos se va al pago de impuestos y nada más le queda para gastar 3,250,000 pesos. ¿Sí está claro? Entonces, entre más bajes la base y hagas que menos impuesto pague tu contribuyente, Se limita el gasto. limitas el gasto. Tiene que vivir como pobrecito. ¿Sí está claro? Yo me imagino cuánto tuvo que... ¿Se acuerdan de un funcionario muy cercano a López Obrador, que creo que ahora ya lo perdonó, pero que recién que llegó al poder se casó aquí en Puebla en una boda muy suntuosa, creo con una mujer tlaxcalteca, ¿no? ¿Verdad? Creo que decían que su boda costó 10 millones de pesos. Eso significa que tuvo que pagar de impuestos sobre la renta 5 millones, nada más de esa boda, para que pudiera gastar en la boda 10 millones de pesos. ¿Ustedes creen que ese sujeto pagó 5 millones de impuestos? No pagó. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que la tributación es numérica y de que tu nivel de vida depende de la cantidad que pagas de impuestos, te das cuenta que no es muy correcto decirle al contribuyente, yo te ayudo para que nada más pagues en el ejercicio 1 millón de pesos. Sí, 1 millón de pesos lo obligas a que nada más gaste 2 millones de pesos. Ahora, yo me pregunto, aquellos mexicanos que tienen residencias en fraccionamientos de lujo, que tienen sus departamentos en torres de lujo, los que viajan al extranjero todo el año andan en Jerusalén. Bueno, ahorita no, ¿verdad? En Gaza, andan en Gaza. En casa. Los que traen autos de lujo, los que traen los que no salen de restaurantes de lujo, los que hacen vuelos de avión a cada rato, ¿verdad? ¿Se imaginan la cantidad de impuestos que deben pagar al año? Claro. ¿Sí está claro? ¿Tú qué opinas, Charlie? Y resulta que el contribuyente le dice al contador, cuando el contador sale que hay que pagar 800,000 pesos, no, contador, ¿cómo que se voy a pagar 800,000? No, lo más que pago son 300,000. Y el contador pues ahí haciendo maquillaje para pagar 300,000. Pero eso está provocando que todos los mexicanos estemos realmente en discrepancia fiscal. ¿Sí está claro? Olvidémonos lo de la tasa efectiva del 1.5, del 2.5. No. Simplemente tu pago de impuestos significa que tú puedes gastar, cuando mucho, el doble. Interesante ¿Sí cómo está descompone el artículo 91. Da un escenario muy diferente, ¿verdad? Entonces, prácticamente todos estamos en discrepancia. Bueno, todos están. No es cierto. Todos estamos en discrepancia, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que hay que cuidar mucho. Hay quienes se anuncian en YouTube o en Facebook, ¿no? Yo hago que pagues menos impuestos. Sí, yo hago que pagues menos impuestos, que tengas que vivir como pobre, y si no vives como pobre, que el fisco sepa que estás en discrepancia, y entre más abismo haya entre lo que pagas con tu nivel de vida, que el fisco conoce todos los gastos, hay un sistema de minería en el SAT que tiene los datos de todos nosotros, sin excepción, al día. Entonces sí es importante que tomemos conciencia de que hay que pagar impuestos
para que podamos vivir con tranquilidad y no estar en discrepancia. De hecho, el beneficiario controlador persigue eso, descubrir al que tiene un excelente nivel de vida sin pagar impuestos, ¿verdad? Esos Que es el empresarios ricos y con ricos, empresas sí. pobres. Así es, estimado amigo. Fíjate que ahí yo quisiera tomar la palabra, Alex, porque realmente el maestro lo ve desde una óptica muy, muy lógica y creo que tiene congruencia. Entonces, si vamos bajo ese esquema, todos estamos en una situación delicada, maestro, muy delicada, en donde yo les diría, y creo que es un elemento de cuidar, para que los que no son muy versados en el tema fiscal, el concepto de discrepancia fiscal puede involucrar varios supuestos, pero el principal es, por texto de ley, dice, cuando tengas más erogaciones, y puntualizo el concepto, porque ni siquiera habla de un gasto como tal, más erogaciones Es más amplio. que ingresos. Yo creo que el primer elemento, y va de la mano con el primer tema, Alex, es que muchos ni siquiera identificamos en qué momento es un ingreso Claro. y en qué momento es una erogación. Por lo tanto, yo les diría a las chicas, a las contadoras, a las seguidoras, ya no sean totalmente palacio. De verdad, ¿por qué razón? Porque eso va a provocar discrepancia fiscal, ¿de acuerdo? Sin embargo, creo que el razonamiento es prudente. Yo creo que si acotamos la parte fiscal, si pagamos el impuesto y desde luego a partir de la utilidad yo puedo generar gastos, erogaciones perfectamente comprobables, no tengo problema. ¿Por qué razón? Porque aún y cuando no pague impuesto, yo te diría, maestro, sí pagué más impuesto, pero ¿qué crees? Que me apalanqué con mi tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito va de la mano con mi parte fiscal y la voy más o menos controlando. Entonces creo que ahí se podía de alguna manera atenuar el efecto. Si me dan chance, nada más rápido. Adelante. Es importante que todas las compras y disposiciones de efectivo que hacemos en las tarjetas de crédito las sumemos a todos los préstamos bancarios y a todo lo demás para informarlas en la declaración del egreso de personas físicas cuando excedan de 600,000 pesos en forma independiente o en combinación con préstamos, con premios y donativos, ¿no? Sí. Porque la gente utiliza sus tarjetas y hay gente que utiliza tarjetas al año con adquisiciones, con préstamos y con disposiciones más de 1,000,000 de pesos y no informan de esos préstamos. Es que para todo lo demás está Mastercard. Al banco. Entonces, la autoridad puede esos préstamos, por no haberlos informado, convertirlos en ingresos omitidos. Pero cerrando el comentario, yo creo que la parte sensible de la cuestión de discrepancia son precisamente los depósitos que tenemos en los bancos. Porque si hacemos un comparativo, una compulsa entre lo declarado y lo que tenemos en el banco, regularmente no coincide. Claro. Y hoy la autoridad, como parte de la Contraloría, me está pidiendo toda la información y dentro de ella estados de cuenta bancaria. Y pese a eso, donde yo le digo a mis clientes, amigos, a familiares, no deposites dinero en el banco porque se puede presumir un ingreso. Y luego le digo, préstame tu declaración, como tú bien decías, declaro 0, ¿de acuerdo? Y tengo mucho dinero en el banco. Entonces, como que nos ponemos de apechito frente a una posible revisión de discrepancia fiscal. Hicieron el comentario que esto puede provocar, de acuerdo a hablando de cuestiones técnicas, a un concepto, Mau, de delito equiparable a defraudación fiscal, Sí, fracción primera del 109, y Correcto, eso ya es correcto. se considera grave. Eso es lo grave, y yo les quería decir que en este artículo 91 de la Ley de Renta establece que las erogaciones superiores a lo declarado, el filtro primero de la autoridad es prácticamente presentar una declaración para ver si ahí se refleja o tiene una relación con las erogaciones realizadas. Correcto. Yo considero de manera muy personal que tiene que ver mucho con un tema patrimonial, no tanto fiscal. Es decir, lo que no está en tu declaración, vamos a investigar realmente cuál fue su propósito. Claro. Y aquí la recomendación que yo quiero hacer a las personas que nos ven es comportamiento y conducta de los individuos, porque no todo es una operación contable o fiscal. Hay consideraciones como donativos, como premios, como herencias, de otra naturaleza que Venta tiene que de ver. casa, habitación, Claro, que o eso la lo hace misma cualquier deuda. mujer, El persona detalle que- aquí es que las personas que entran en el cuadro de la discrepancia no están asesorados correctamente con un contador o con un abogado. La realidad es que ahí entran sujetos distintos que quizás están dados de alta, pero desconocen cuáles son los temas de la discrepancia. Por ejemplo, el tema de los préstamos de las tarjetas. La mamá le presta a su querubín de 45 años la tarjeta para comprarse una motocicleta y el que está con el problema susceptible es la mamá. Claro. Por prestarle un plástico, una tarjeta a su hijo. Y ahí están metiéndose vehículos tributarios que no forman parte del entero de una contribución.
Además, por ejemplo, aquí el tema se pone un poquito más complicado, porque ahorita lo que han estado hablando es todo aquello que declararon y que no coinciden, ¿no? Los gastos que tienen que no coinciden, las erogaciones, no gastos, las erogaciones que no coinciden con lo declarado. Pero el artículo 91 va un poquito más allá, porque dice de lo que declaraste o lo que debiste haber aclarado, incluyendo a todos aquellos en este sentido, a todos ellos que ni siquiera están registrados ante el RFC, y concluyendo diciendo que todas las erogaciones que se determinen a una persona que no esté registrada en el RFC, todo se va a considerar ingreso de manera automática. Y entonces obviamente ahí el tema, creo que también muchas personas que pueden estar o que están en la informalidad creyendo que esa tarjetita que tienes de una tienda departamental no juega y que nadie la ve, o esa tarjetita que tienes por ahí de tiendas Coppel. de conveniencia. Perdón. No. Sí, Perdón. Pasa. las de esa de Coppel o Póngale, cualquier sí. otra, ¿no? Pónganle el nombre que quieran, las Oxxo y todo ese tipo de temas. Vamos como cegaditos, ¿no? Creyendo de que nadie las ve, que si no me muevo no me ve el SAT. Y la realidad es que todo eso va dejando un rastro financiero que al terminar, si la autoridad quisiera o buscara ejercer facultades en contra de esta persona, las tiene perfectamente identificadas y nada se va a salvar. También trayendo a colación no solamente lo que ostenta el sistema financiero, sino también todas aquellas actividades que se consideran vulnerables en el tema de lavado de dinero. Acabas de tocar Claro. un tema muy importante. ¿Hacia dónde vamos con la fiscalización de nuestro país? Prácticamente cuando alguien, por ejemplo, va a empeñar, va a comprar un reloj, un auto de lujo, dentro de las operaciones de discrepancia entran también las actividades vulnerables. Claro. Que se informe lo de Unidad de Inteligencia Financiera con la autoridad hacendaria de que tú tienes una vida de lujos o de cuestiones que no guardan relación con tu declaración, que es el primer filtro, o prácticamente no saber qué es una erogación. ¿A qué la autoridad califica una erogación en el 91? O sea, esa es la parte interesante que las personas no han analizado o no han querido entender. Ejemplo, la adquisición de bienes inmuebles. El notario informa cuando hay una operación de esta naturaleza a través de Declaranot cuántas casas compras o vendes, y a la autoridad le interesa saber el origen. El origen y también, obviamente, lo que pudiese haber exentado si no guarda relación con la declaración. Del que compra, ¿de dónde sacó el dinero para pagar? Y del que vende, si pagó declaró el impuestos, ingreso o no. Sí, Fíjate que- yo quisiera hablar de algo muy importante que también es relevante. ¿Qué son erogaciones? El segundo párrafo del artículo 91 dice, se considerarán que también. Esa palabra es importante, que entró en vigor el 5 de junio del año 2009 en el anterior artículo 107. Bueno, también se consideran erogaciones los gastos, las adquisiciones de bienes, los depósitos en cuentas bancarias, en cuentas de inversiones y en tarjetas de crédito. Mucha gente considera que son 5 erogaciones, nada más. No. La palabra también, que entró en vigor en 2009, nos dice que también son erogaciones estas 5. Pero hay más. Claro. Pero hay más. Entonces, erogación es toda salida de dinero. Aportación para el capital social de una empresa que se va a constituir, aportaciones para futuros aumentos de capital, aportación para aumento de capital, pago de deuda, pago de préstamo, Y la misma pérdida, maestro, la No me diga misma que la remisión pérdida. de deudas también va a entrar. Claro. Y eso está ingreso desde cuando en los ingresos de la ley de renta, cuando te perdonan una deuda. Es un ingreso. Es un ingreso. Incluso cuando te dan un servicio gratuito que tu médico te opera Claro. y no te cobra, es un ingreso. Fíjate el Interesante, concepto. ¿no? El Eso concepto, está en el Mau, 90. el concepto, Mau, es que uno como contribuyente debe de evaluar que un ingreso, por eso decía, hay que identificar en qué momento es su ingreso. Y aplica mucho para residentes en el extranjero. Dice, un ingreso cuando evites una erogación. Y eso, por ejemplo, pensamos que es para ellos, pero no, en el tema que nos ocupa es para todo mundo. Porque al final del camino, si por ejemplo, fíjate bien, y eso lo hacemos muchos, vamos a comer, amigos, que es muy común, y que sale alguien, el amigo Charlie, Clásico, compadre. no se preocupen, yo pago, y saca su plástico. Sí. ¿De acuerdo? Y me están evitando a mí un gasto, porque me corresponde una parte proporcional. Entonces hay dos problemas, para Juan Carlos y para mí. Sí. Porque me están evitando una erogación. Y de hecho ese ingreso es ingreso para Charlie y es ingreso para usted, Exacto. que se lo ahorró, que Sí. lo omitió. O sea, el tema da para mucho, Seguro. pero al final del camino yo creo que sí se puede ir planeando y hicieron el comentario diciendo, inclusive las propias remesas de capital de nuestros hermanos connacionales que están en el extranjero y vienen bancarizadas.
Sí, Sí, claro. Nada más que ahí podrían ser exentas, estimado maestro, siempre y cuando, como lo dice, no pagará renta las donaciones entre cónyuges. Ah, bueno, pero ya le damos, ya le damos ascendientes, una y- formalidad. Pero tiene que ser bancarizado Exacto. y el que emite es el cónyuge a la cónyuge. Y es exento, es pero el no papá deja de al ser. hijo o es el hijo al papá. Pero cuando el primo manda, Exacto. cuando el cuñado, eso es grabado. Pero, En- pero, en un pero es juicio de exento, nulidad. pero no deja de ser ingreso. Ah, claro. Sí, ese es pero el es tema. ingreso exento. En un juicio de nulidad, cuando ya estás defendiendo una discrepancia fiscal que se convierte en una facultad de comprobación para determinar un crédito, Un crédito, por sí. contribuciones omitidas, ¿cómo ofreces una prueba durante el juicio o durante la facultad de comprobación? Obviamente de manera posterior. O sea, ¿cómo le acreditas a la autoridad que fue donación? Claro, ¿Cómo viajas al futuro cuando el contribuyente no planeó Por las eso- erogaciones? Sí, pero Por fíjate, discúlpame, pero un Sí, tema que ma. hoy a mí me está gustando mucho, que sería un tema interesante, Alex. ¿Cómo entender el principio que se llama, que es lo que te decía antes de entrar a cuadro? El artículo 17, tercer párrafo de la Constitución, se desprende un principio que se llama supremacía de la realidad. ¿Y eso qué implica? Que aun y cuando tú tengas o no tengas un documento, debe prevalecer la realidad. Entonces yo pregunto, ¿eso lo podemos aplicar en materia fiscal? Que coincide con tu comentario, mi querido Mau. Sí, totalmente, maestro. Sí, Interesante. yo por eso creo que el contador público desafortunadamente desaprovecha muchas oportunidades de trabajo. ¿De negocio? Porque, por ejemplo, mira, todas las personas que venden una casa habitación, que son millones y que la mayoría de ellos no son contribuyentes y no tienen contador, pero sí tienen un familiar que tiene contador, probablemente la suegra de uno de tus clientes o el cuñado de uno de tus clientes, ¿verdad? Cuando venden una casa habitación, requieren de que se les asesore para que empezar, que el que vendió la casa le pida la escritura al notario, porque el notario, ¿por quién es contratado? Por el comprador. Y el notario le da la escritura al comprador, al vendedor no. Y el vendedor cree, no, pues yo ya la vendí, ya para qué la quiero. Ah, pues hay que presentar la declaración para informar Exacto, que es un ingreso La parte en exento. efectivo, por ejemplo, hay que justificarla también. Sí, pero en tratándose de que es exenta, Sí. para informar que es exenta. Ahora, si es nada más parcialmente exenta, porque puede darse el caso, sí. ¿verdad? Para acreditar que es parcialmente exenta y pagar la diferencia del impuesto, ¿sí? Es más, aunque no se exenta la casa habitación, tú la vendes y si es grabada, el notario te retiene Claro. un impuesto. Pero eso es un pago provisional. Totalmente de acuerdo. El que vendió, tiene que presentar su declaración con un contador y en esa declaración hacer el cálculo definitivo, restar el pago que retuvo el notario y determinar saldo a favor para pedir la opción o saldo a cargo para pagar la diferencia. Por eso Entonces, deja hacer un comercial. Por eso hoy ustedes están en el mejor de los programas, porque como dice el eslogan, estamos promoviendo la cultura contributiva. Contributiva. Claro. Oye, Claro. me gané mi comida. Totalmente. Sin duda. Oigan, y nada, en sociedad conyugal, por ejemplo, me recuerdo mucho una fiscalización, gabinete, donde le piden información al esposo que es doctor. Y a él le determina discrepancia fiscal porque vieron operaciones de compra de casa habitación y de una enajenación también. Resulta que él y su esposa en sociedad conyugal adquirieron un crédito, un préstamo. Y obviamente ese préstamo se reflejó en la cuenta de la esposa y la esposa le transfirió al esposo. Si no le aclaras a la autoridad Claro. hacendaria de manera adecuada cuál Sí. es la naturaleza de la operación, crédito fiscal. Totalmente. y la ignorancia no está en la gente sencilla, está en todos lados, ¿verdad? Nosotros conocemos casos, por ejemplo, de personas morales que se constituyen con un capital social de 50,000 pesos. La esposa nunca había sido contribuyente, aportó 25,000 y al mes compran un inmueble de 7 millones de pesos. A ver cómo justificas. Como eso es algo equivocado también, mira, a ver, vas a hacer una estación de servicio y la constituyes con 5,000. Y después todo lo demás viene con aportaciones para futuros aumentos de capital, Préstamo. con préstamo. Claro. Es un verdadero desbarajuste. Y el origen, ¿no? El origen. Que ese es el ¿de tema, dónde? justamente. El hecho de poder comprobar fehacientemente ante las facultades de la autoridad, ante una revisión de autoridad, ya sea por tema de discrepancia o ya un tema de crédito, el hecho de dónde proviene el recurso que estás tú metiendo. Nosotros nos ha tocado ver mucho personas morales que se constituyen y el capital, quién sabe de dónde salió. Pero ahí apareció, ¿no? Para poder hacer sus actividades empresariales. Pero la realidad es que nunca queda un rastro de ese tema. Y si lo existe, normalmente también la persona física no lo declaró. Y al día de hoy la autoridad va a voltear a la persona moral, después a la persona física y a las demás personas relacionadas con él de manera continuada, familiar, para poder establecer quién debió haber pagado ese tributo. Oye, No se va Alex, a a mí quedar me sin gustaría nada que aquí de la mesa el que vive más en discrepancia fiscal hable, ¿no? más. Sí, Sí, claro. A ver, Charlie.
Por favor, Charlie. Bueno, yo siendo muy atento con todos los comentarios que están haciendo, fíjate que, y hilando con el tema anterior, creo que un gran problema que se ha detectado, por ejemplo, en el tema de los accionistas, es de que no está dada de alta la obligación de socio y accionista a la hora de que te constituyes. Tú como socio, por ejemplo, somos los 4 socios, no tienen dada de alta la obligación de socio o accionista cuando estamos obligados a presentar una declaración anual. No hay un reparto de dividendos, no hay una forma en la que cómo se esté distribuyendo, pues obviamente hacerle llegar a... Pero yo tengo una duda, Charlie. ¿A Ajá. poco el socio tiene que obligación de presentar declaración anual? Yo creo que no. Bueno. Yo creo que cuando nada más te das como socio accionista, no creo que aparezca en tu catálogo de obligaciones declaración anual. Esa se obtiene se presenta nada más cuando hay ingresos, ¿no? maestro? No, sí se presenta. Aún ¿Es? cuando no tengas Vamos ingresos... con el 1%. Sí. Maestro, con nada, con cero. damos curso de declaración anual acá. Ah, Pues, oye, ya me gustó. y si prolongamos la plática unas Está bien, tres horas para que lo toques, aquí. Sí, Yo creo. nada más Padre. deja terminar Sí, nada más ahí perdón. el comentario, mi estimado Lalo. Y creo que ese es un gran problema, ¿no? Porque ¿cómo le vamos a hacer llegar dinero? ¿Cómo va a tener dinero el socio? Y justamente lo tiene de ese dinero que está en efectivo, que ya platicamos hace rato, que no reporta y que se queda en las arcas obviamente del socio. ¿Por qué? Porque al final no lo reporta y no hay una forma de cómo remunerar a los socios. Sin embargo, obtienen dinero de la empresa de alguna u otra forma, sí. Se hacen de bienes, como ya bien ustedes lo comentaban, y creo que es ahí donde vienen los problemas interesantes e importantes. Hace poco a Mauricio y a mí nos tocó atender a un cliente en donde justamente dice, oye, ¿sabes qué? Yo como ya tengo 70 años de edad, Sí. ya no tengo forma de poder tener un ingreso. Todo me lo traspasan por medio de donativos mi hijo de la empresa. Y le digo, bueno, está bien. ¿Y cómo haces deducible entonces ese pago o esa salida, esa erogación que tienes de la empresa? Y dice, no, pues así normalito. Entonces, a la hora de analizar la empresa, pues nos damos cuenta de que no tiene un deducible para la empresa, no hay una justificación y creo que ahí es donde vienen los problemas, ¿no? A la señora le llega un recurso de la empresa que no hay una justificación que debería de ser ingreso, Que no declara. que no declara, discrepancia, efectivamente, delito. y empezamos con problemas. ¿Cuál va a ser el problema? De que ella le paga en efectivo a la constructora su departamento. ¿Cuándo va a venir el problema? Cuando tenga que escriturar ese departamento. Ahí y nada más que te lo ella pongo, no- fíjate la Sí. importancia. Y voy a ser muy técnico. A ver, a propósito, ¿qué dice el título 4, capítulo 5 de la ley de la renta? ¿De qué habla? ¿De los otros ingresos? Exacto, Adquisición de bienes. porque por ahí viene también un temazo, que muchos estamos descuidando y la propia declaración ya lo reconoce. Dime si tienes ingresos por adquisición de bienes o en el caso de arrendamiento, cuando yo le hago mejoras Sí, claro. y se me quedan a mi mí. poder. Entonces, la arrendadora hace las... exacto. Entonces, amigos, hay ingresos en este caso cuando hacen contratos de arrendamiento y se quedan con las mejoras y también cuando tengan ingresos por adquisición de bienes. O sea, eso ya lo tiene contemplado la ley, pero adelante. Digo, nada más quisiera poner un ejemplo en el tema de lo que comenta el Marcos Antonio. Bien sencillo, tú tienes tu casa y la tienes descuidada y llega un banco o llega una casa que se dedica a poner estas grandes tiendas y te dice, ¿sabes qué? Vamos a acondicionar el inmueble y hace todas las adaptaciones, mete una cantidad interesante de infraestructura, pero el contrato está a 5 años, ¿no? En esos 5 años no se va a acabar de depreciar o de amortizar en este sentido las mejoras que le hiciste al bien. Posteriormente a esto te dice el arrendador, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con el contrato de arrendamiento, quisiera terminarlo. La diferencia para quien está haciendo el arrendamiento tendrá que ser considerado un ingreso, que es justamente lo que comenta el maestro Antonio, y caso contrario, para la persona que realizó las erogaciones, se tendrá que deducir la diferencia al 100%, ¿no? Entonces, son de las cuestiones que muchas veces no se consideran inclusive en la declaración anual y que pudieras estar ahí en una situación de contingencia por no considerar la totalidad de los ingresos. Pero bueno, creo que aquí nada más como contexto general es: aprendamos a poder remunerar de manera correcta si es que sí hay una forma hacia los socios, que puede ser reparto de dividendos, si es que existen dividendos. En el tema, por ejemplo, si hacen alguna función, prestaciones de servicio, actividades empresariales,
¿Para qué? Para que les pueda llegar justamente ese recurso y no tengamos el tema de las discrepancias fiscales, porque hoy creo que está siendo un problema importante e interesante. Ni tengamos el tema de las facturas compradas, porque ese es el recurso que se utiliza. Sí, claro. Comprar facturas para que después en efectivo, lo que te devolvieron por la compra de facturas, lo repartas o vender sin factura, que es el Omitir otro ingresos, recurso. exacto. Bien. A mí me gustaría, si es posible, hablar de algo importantísimo. Adelante, Que yo creo que como más de la mitad de los que están en discrepancia son personas físicas no inscritas en el RFC. Claro. La mayoría, que La no mayoría. tienen contador, que no tienen asesor fiscal y que en el año, otra vez se me olvida, 2021 o 2022, se les impone a todas las obligaciones mayores de edad en México 22. inscribirse en el RFC. Entonces, hoy todos los Bien mexicanos inocentes, ¿verdad? que tenemos más de 18 años, tengamos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100, ¿verdad? Todos debemos estar inscritos en el RFC. Dice la ley que quien no tenga actividad económica, si no se da de alta en el RFC, no hay problema, ni siquiera lo van a multar por no darse de alta en el RFC. El problema está en que la mayoría de mexicanos, bueno, no, un gran porcentaje de los mexicanos que no están inscritos en el RFC sí tienen actividad económica. Y nosotros entendemos por actividad económica que manejen bienes o manejen dinero, recursos o tengan bienes. Tienes tu propiedad, tienes que pagar predial, Claro. ¿verdad? Entonces ya tienes actividad económica, tienes recursos, bueno, pues, tienes que pagar el impuesto por mínimo que sea, o por lo menos declararlo como grabado o informarlo como exento. Entonces, el problema está en que yo creo que hay millones de mexicanos que no se han inscrito en el RFC teniendo actividad económica, o que sí se han inscrito, pero engañando al fisco, diciendo que están sin actividad económica. Y el fisco, obviamente, que tiene la información de todos nosotros, sabe perfectamente quiénes no se han inscrito teniendo actividad económica, o quiénes se han inscrito sin actividad económica cuando sí tienen, ¿verdad? Y todo eso va a servir para que en los próximos años el fisco se vaya en contra de ellos exactamente por discrepancia. Y cuando ya llegó la discrepancia, Lalo, ya nos notifican el oficio de discrepancia y nos dicen el monto de las erogaciones, y luego nos dicen que todas esas erogaciones que superan los ingresos declarados son discrepancia y se consideran ingresos omitidos. Los presume. Y sobre ese ingreso omitido te aplican directamente la tarifa del 152, ¿sí? Y te dan 15 días para que tú... ¿Para qué? Pues para que Desvirtues. desvirtuemos. No, nada más es eso. Claramente señala 15 días para que expliques el origen del recurso y demuestres de dónde vino. Que ahí, O sea, que tú demuestres que es un ingreso exento y de dónde vino. Es lo único. No hay otra cosa. Pero a ver, maestro, si es ingreso exento, normalmente todos los ingresos exentos hay que informarlos. Y si no estás inscrito, no presentaste tu declaración. Claro. Y entonces ningún ingreso, aunque originalmente sea exento, Va a ser exento exento. porque no lo declaraste. Es que ahí por está no el estar desconocimiento inscrito. de la ley, maestro. ¿Eh? Ahí está el desconocimiento de la ley. Sí. ¿Y qué dice? Hay una máxima para dar la palabra a Lalo, que ya está como los niños. Cuando quieren- Perdón, Lalo. Pues finalmente la máxima dice, el desconocimiento de la ley no te exenta de su aplicación. Entonces finalmente pues le invitamos a que conozca, ¿de acuerdo? Y será, terminando ligándolo con el comentario inicial, el empresario o el que va a emprender un negocio, pues lo primero que tiene que saber es a qué se va a enfrentar en materia fiscal. Sí. ¿Por qué razón? Porque la realidad fiscal, yo le decía apenas a un amigo, hay que tenerle temor a dos personas en particular, a Dios, los que somos creyentes, y al fisco. Y dice un amigo, yo creo que más al fisco que a Dios, pero bueno, ok, adelante, Lalito. cuando estábamos en nuestra hora de alimentos, porque Alejandro sí nos dio de comer. Ya, hecha la aclaración. Hecha la aclaración. Les comentaba que en materia internacional hay un concepto que se llama fiscalización a la fuente externa de riqueza. ¿A dónde voy con este punto? Fiscalización a la fuente externa de riqueza es que yo tengo una serie de ingresos y tengo una serie de erogaciones. Pero si resulta que tengo más erogaciones que los ingresos que yo declaro o los ingresos que percibo, significa que de algún lado viene esa cantidad de dinero para poder gastar. Es decir, si yo tengo un sueldo de 20,000 pesos al mes, pero tengo una casa de 10 millones, tuvo que haber venido de algún lado esa posibilidad. Algún crédito podría ser una respuesta, pero a lo mejor no. A lo mejor son ingresos omitidos derivados de alguna actividad informal que no declaro.
Pero el trasfondo de todo esto, y ya con esto lo quiero poner sobre la mesa, ¿por qué? Porque cuando hablamos de discrepancia fiscal, en donde solo sabemos que las erogaciones son superiores a los ingresos declarados, debemos entender que hay un trasfondo. El trasfondo es, ¿y ese dinero de dónde viene? El origen. Cuando hablamos del origen del dinero, entonces vamos al 109, en donde nos comenta que puede equipararse a defraudación fiscal. Ahora regresemos a un artículo, el 108, que considera la defraudación fiscal, en donde establece que este delito de defraudación fiscal se podrá seguir simultáneamente con el delito de lavado de dinero, que es el 400 bis del Código Penal Federal. ¿Por qué si lo quiero poner sobre la mesa? Porque en materia fiscal nadie tiene la verdad absoluta, como dice el maestro José Antonio González Castro, lo cito. Sin embargo, hay colegas que nos dicen que esta actividad per se del hecho de estar en discrepancia fiscal sí o sí nos deja como un tema de actividad ilícita, porque el delito previo es la defraudación fiscal y por eso se puede considerar delito de lavado de dinero, o en su defecto hay colegas que también dicen que no hay manera de que haya esa vinculación. Lo quiero poner sobre la mesa, ¿por qué? Porque cuando escucho a mis colegas que respeto mucho, cualquiera de los dos escenarios es correcto, finalmente es de interpretaciones, pero si yo me voy a la materia internacional, obviamente sobre lo que van es sobre el delito de lavado de dinero, o sea, quieren saber cuál es el origen. Si nosotros trastocamos el 400 bis del Código Penal Federal, dice todos los verbos que existen en español y en inglés: quien deposite, quien use, quien transfiera, quien guarde, quien traslade, todo, cantidad de dinero que venga de un delito, o bueno, que sean recursos de procedencia ilícita. Dice el propio artículo que para que se pueda considerar delito de lavado de dinero, previo tiene que haber un delito. Y en este orden de ideas, el Código Fiscal pone como delito previo el de la defraudación fiscal. Entonces lo pongo sobre la mesa para escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería comentar sobre el párrafo sexto del artículo 91 que habla sobre la discrepancia fiscal. Interesante para cuantificar o calificar el monto de las erogaciones. Dice que pueda llegarse de cualquier información que está en los expedientes de la autoridad Todos. o de terceros. O sea, prácticamente, aparte de que puede considerar una amplia gama de erogaciones o considerarlas, también puede utilizar cualquier información de base de datos, de expedientes. ¿Quién podría informar entonces? La CNBB. ¿Quién más puede informar? El notario puede informar. Entonces, decir que nadie se da cuenta de las operaciones de un particular, aunque no esté dado de alta el RFC, es engañarse a sí mismos, prácticamente. Sí, todo lo sabe. Hay una modificación que se dio, que vimos ahorita en la Declaración Anual de las Personas Físicas. Habilitaron un botoncito arriba de cada uno de los CFDIs, tanto emitidos como recibidos. Y ese botoncito te permitía aceptar el CFDI o rechazar, en su caso, el CFDI. No tendrá que ver con este tema, justamente la discrepancia fiscal, para aquellas personas que son asalariados y que están teniendo algunas erogaciones que propiamente no podría meter ni como deducciones personales ni como deducciones autorizadas. Pero con ese botoncito creo que podrías darle la posibilidad a la persona física de que vaya desconociendo erogaciones que muchas veces se emiten, tanto de ingresos como de egresos, se emiten sin conocimiento del propio contribuyente. Acabas de tocar un tema muy importante, que es una extensión de la discrepancia para aquellas personas que dudan de que la autoridad los esté vigilando, los asalariados, claro, que prácticamente se puede enterar a través del patrón retenedor, que es título cuarto, capítulo 1, de personas físicas. Sí. Prácticamente los asalariados tienen un carro de lujo, pero no se refleja en la nómina. Y el que informa a través de la nómina es el patrón. El patrón también es un informante automático. Claro. Sí. Así es. Ok, adelante. No, digo, hay varios casos en el sentido, pues, que bien comenta Mau, en donde realmente no coinciden los ingresos que está teniendo el servidor público con los gastos que está realizando, ¿no? Y ahí tenemos el caso de varios servidores públicos que estaban inclusive para la presidencia. Pero bueno, acerca de mi comentario, ¿consideran que sí habría vinculación entre discrepancia fiscal con el delito de lavado de dinero? Nosotros en 2004 hicimos un libro que se llama Discrepancia Fiscal y Lavado de Dinero, porque nosotros estamos convencidos de que la discrepancia es la otra cara de la moneda del lavado de dinero. Son lo mismo, nada más que uno es fiscal y otro es administrativo. Solamente son recursos de procedencia lícita los declarados o informados en la declaración. Esa es la única forma que tú tienes para demostrar que es un recurso ilícito. Todo lo que no está en tu declaración no lo puedes justificar de ninguna manera y es un recurso de procedencia ilícita. Lo mismo, toda erogación que no está soportada con ingresos declarados, porque tienes erogaciones que rebasan lo declarado o tienes erogaciones sin declarar,
¿verdad? Todo eso es discrepancia que finalmente es defraudación fiscal. Pero sí. maestro, nada más para que nuestros amigos no se vayan con la inquietud, al igual que el tema primario, que sí puede tener algunas aristas favorables al contribuyente, y creo que también este tema bien analizado, se le puede dar la confianza al propio contribuyente, pensando que ni siquiera es contador o abogado, donde sí puede haber elementos para justificar la procedencia, el origen, la compra-venta de bienes inmuebles y de tratar de estar bien con el fisco federal. Todo eso se debe hacer, se puede y se debe hacer espontáneamente. Sí, claro. Antes de que la autoridad inicie facultades de comprobación. Hoy que no están siendo revisados, hoy que están tranquilos, hoy pueden buscar al asesor fiscal que ustedes tengan confianza para que ese asesor fiscal regularice su situación el día de hoy. Claro. Porque ya iniciada la revisión del procedimiento de discrepancia, ya no hay, Claro. ya no se salva uno. Y además, todo lo que se haga posteriormente al inicio de la facultad ya no sirve. Puede ser usado en tu contra, pero ya no como para corregirte, ¿no? Perfecto. Muy bien. Recordemos que el artículo 109, fracción 1, que habla de la discrepancia como delito, en su último párrafo dice, no se formulará querella si quien encontrándose en los supuestos de ese artículo, de manera espontánea, antes de que se ejerzan facultades de comprobación o antes de que medien facultades de gestión, corrija su situación. Y aquí es otra cosa importante, maestros. Fíjense que la facultad de gestión quita la espontaneidad. Si nosotros nos vamos al penúltimo párrafo del artículo 108 y al último párrafo del 109, dice que no se formulará querella si quien encontrándose en los supuestos se sale de esos supuestos de manera espontánea antes de que se notifique una orden de visita, un requerimiento o cualquier otra gestión de autoridad. Y ahí entran las facultades de gestión. Antes las facultades de gestión no eran tan importantes porque se notificaban personalmente y luego sin citatorio, o sea, las notificaciones estaban mal hechas. Pero hoy en día que son por buzón tributario ya quedó huella de que notificaron la facultad de gestión. Por eso es importante que ahora el contribuyente no únicamente regularice su situación fiscal antes del ejercicio de facultades de comprobación, sino antes de que te llegue una restricción de sellos, una vigilancia profunda, un 69B. Es importante que lo hagamos porque esa facultad de gestión también quita la espontaneidad. No lo vamos a ver pronto, pero en el 2030 verán ustedes como la Suprema Corte, sean los mismos ministros u otros, van a decir que si hubo una vigilancia profunda ya no fue espontánea. Yo Sí, quería claro. aclarar nada más cómo la facultad de la autoridad es diferente dependiendo si están dados de alta en el RFC o los que no están dados de alta. Al que está dado de alta, obviamente, en buzón tributario le va a llegar su oficio prácticamente con el inicio de la discrepancia fiscal para que aclare Y ciertas... 5 años para revisarlo. Claro, exacto. 5 años. Y para el que no está dado de alta en el RFC, es decir, una ama de casa, prácticamente lo que le va a llegar es un documento como carta de invitación, oficio de invitación, ¿O notificación personal? o notificación personal. O sea, tienen una pequeña ventaja en el aspecto. Obviamente no lo quiero decir para que ya se alegren, sino para que tomen sus precauciones. Y 10 años. 10 años. 10 años Eso pueden no lo revisar. dice la ley y no lo he visto en criterios ni siquiera del Tribunal Fiscal. ¿De qué? Esa distinción, tal cual lo está precisando. Sí. Pues está el 67 que dice que cuando la persona, cuando el contribuyente no existe con el RFC, la caducidad será de 10 años. 10 años. Pero en discrepancia, nadie ha aclarado, por ejemplo, que es una facultad híbrida entre facultad de gestión Sí. y que se convierte con facultad de comprobación. Muchos abogados, colegas se han confundido incluso para ese tipo de facultades. Yo creo que sí es facultad de comprobación. El 63, maestro, dice, los hechos que conozcan las autoridades a través de las facultades de comprobación previstas en este código o en las leyes de impuestos. Y esa es una facultad de comprobación prevista en la ley del impuesto sobre la renta. Oye, y si las personas que no están registradas, no están dadas de alta, tienen la duda que en dónde los va a localizar la autoridad fiscal, pues recordemos que tiene facultad de solicitar información al sistema financiero para que cualquier domicilio que tengan registrado ahí sí. lo pueda Te notificar. ponen una tablita incluso sobre lo que tienen en tus cuentas bancarias y tus compras. De hecho, yo creo que muchos ya están inscritos. Maestro, ¿cuántos hay ahorita inscritos en la base de datos? Poco más de 83 millones de contribuyentes. Somos 130 millones. Exacto. Quitemos a los niños Exacto. y los menores de 18 Exacto, años. exacto. Yo creo que ya están todos. Sí.
Ahí en ese, Ya estamos todos ahí en ese con padrón. domicilio fiscal. Sí, claro. Sí, en ese padrón ya hay hasta fallecidos y todo, ahí siguen dados de alta. Sí, Fallecidos. seguramente. Ok, saludos a Adrián Esteban, dice saludos al contador Juan Carlos Fuentes y a todos los de la mesa. Saludos. Sol EG, buenas tardes. ¿Podrían hacer un episodio de disolución y liquidación de sociedades civiles, dicen en caso específico, pero vamos a buscar uno de ese tema? Una disculpa a todos, nos estuvimos teniendo un poco de intermitencia en la transmisión. Es una lástima porque, bueno, fueron escasos segundos, pero desafortunadamente, pues sí, hubo un poquito de desconexión. Pero bueno, pueden seguir, queda grabado el programa y obviamente pueden seguirlo ahí en las redes sociales para que se lo echen todo completo. Han dado comentarios nuestros amigos de la mesa bastante interesantes, que creo que vale mucho la pena que lo puedan ver un poquito más adelante. Por ahí dice Roberto Peralta, licenciado Alejandro Ponce, ¿una persona moral puede caer o estar en discrepancia fiscal? No, la discrepancia fiscal es una figura jurídica que solamente se configura, se actualiza tratándose de personas físicas. La persona moral, bueno, podrá estar en defraudación fiscal si incurre en una evasión fiscal omitiendo ingresos, etcétera, pero no El sería procedimiento discrepancia. solamente para personas Pero físicas. sí puede estar en el plan maestro porque va a generar pérdida. Eso sí. Ah, bueno, sí, claro. Que las contempla todas. Exacto. Sí, claro. El plan maestro sí contempla todo. José Raúl dice, ¿los datos informativos se pueden declarar en complementarias para no caer en discrepancia fiscal o cómo se podría corregir esta situación? Es Sí, interesante lo que claramente. dice. Claramente, sí. Si ya tienes presentada tu declaración y omitiste presentar ciertos ingresos, creo para no caer, en el 91 y generar la espontaneidad de que hablaba Alejandro, pues bueno, podrías presentar una complementaria. Pero más allá de la obligación de presentar la complementaria, recuerda que el tema es el fondo de la operación que tengas, el sustento que generes para poder declarar esos ingresos, porque tú puedes presentar lo que quieras en la complementaria, pero me parece que el tema está en el sustento adicional. Incluso atender a la entidad donde están, la entidad federativa, para ver el monto de la donación, por ejemplo. Claro. Igual se debe de protocolizar, ¿no? O sea, maestros, En la enajenación de bienes inmuebles también te pregunta la entidad, te pregunta, bueno. Claro. Maestros, una pregunta. ¿Cómo se protocoliza un contrato cuando una persona moral está en el extranjero y la otra en México? Se apostilla, más Se bien. apostilla. Así es. Lo tienes que apostillar en la ¿Embajada? En en la embajada, exactamente. Buscas a tu abogado y ya luego haces el procedimiento. Es correcto. Gabriel Hernández dice, si vendo una casa, ¿es un ingreso que tengo que declarar en la anual? Y si les dono una parte del dinero a mis hermanos, ¿ellos tienen que informar? Bueno, y además sí, la porque donación no es exenta al hermano más que por el mínimo. Te doy el dato, 3 sumas elevadas al año. que Sí, son como nada más 90 y por- tantos mil pesos. Poquito más. 90 y tantos mil Poquito pesos. más. Sí. Así es. Lo demás sería grabado. Exacto. Es correcto. Dice Luis de Olarte, ¿se pueden dar anticipos de dividendos aun cuando no se tenga la certeza de que habrá utilidades? Mi punto de vista es que no. No, yo también digo que no. No. Recuerda que, bueno, aquí estás hablando de dividendos, quiero suponer que es una sociedad mercantil. Recordemos que el tema de la sociedad civil se maneja diferente, con unos anticipos a remanentes, donde sí es posible hacer este tipo de entregas Se sienten anticipadas. ganadores de manera anticipada, ¿no? Sí, digo, está muy bien, pero Está muy bien. pero eso va a ser otra cosa menos dividendo. Dice Edgar Ramos. Toda la banda. Mira, dice Edgar Ramos. La comida que les dio, me imagino que contó Alejandro, es un ingreso para ustedes. Pues evitar una erogación, ¿no? Es ahí lo que estabas. No, porque se la pagamos. Es correcto. Con servicios. Es un Peor ingreso. tantito. Por eso estamos sentados aquí. Es un ingreso de. Saludos al maestro José Antonio. Gracias. ¿Sale? Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando. Espero que nos puedan ahí seguir en nuestras redes sociales. Ahora que se termine este capítulo, bueno, va a quedar perfectamente ahí grabado y la evidencia para que ustedes puedan seguirnos platicando. Ok, pues estamos prácticamente por cerrar la sesión, el episodio del día de hoy. No quiero terminar el episodio sin agradecerle, maestro, el tiempo que toma para estar con No, nosotros. muchas Es gracias. siempre muy importante y es muy interesante escucharlo. Entonces quiero agradecerle de verdad, yo creo que a nombre de todos los que formamos la mesa, a nombre del propio maestro César, que no está el día de hoy aquí con nosotros, pero muchas gracias por estar con Al nosotros. contrario, les agradezco a todos ustedes, Lalo, maestro Toño, Gracias. Charlie, Alex, Mauricio.
el permitirme estar con ustedes. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Desde la comida ha sido un verdadero placer. Lo que quede bien claro es que sí tuvimos. Ok, pues para ir cerrando, Lalo, nos vamos dando aquí el paso de la voz todos, pero pues tus recomendaciones finales al respecto de esta discrepancia fiscal. Sí, bueno, que tengamos en consideración acercarse a un experto, a su contador, a su abogado de confianza, que desde que iniciamos operaciones es importante tener este seguimiento, ¿no? Y nada más cerrar agradeciendo nuevamente por el hecho de estar en esta mesa, este tercer episodio, y qué mejor en compañía de amigos, de personas extraordinarias como lo son Mauricio, Alejandro, Charlie, pero la verdad no quiero evitar mi comentario en lo contento que estoy de estar junto a maestro, amigo, mentor, todo el maestro José Antonio González Castro y obviamente el maestro Alejandro Ponce Rivera, quien es una figura muy importante para mí. Gracias. Gracias, amigo. Toño, por favor. Pues muy bien, yo me siento y termino muy feliz, como lo dije al inicio, porque escuché que nos están escuchando en muchos lugares de la República. No los quiero mencionar porque a lo mejor se me olvida alguno, pero gracias a ustedes. Yo siempre he dicho, no somos nada sin ustedes. Y por otro lado, un honor estar con el maestro Ponce, porque realmente es una persona, como decía, que conoce muy bien su trabajo, en donde también he aprendido mucho de él. Desde luego agradecer al panel, a la mesa, porque creo que está logrando su objetivo, Alex, por lo tanto te felicito, de verdad. Y yo, si me permites, quisiera proponer, anticipándome, para el cuarto episodio, 2 temas. ¿Cómo remunerar a los socios? Que es un tema... Temazo. Sí, exacto, temazo. Y lo pongo también en la mesa aprovechando manejar el tema de intangibles. Se me ocurre, digo, ahí está como propuesta. Muchas gracias a todos y en particular a ustedes. Buenas noches. Gracias. Amigo, pues muchas gracias nuevamente por considerarme estar en esta mesa, que es una mesa de amigos, de debate, en donde pues platicamos, a veces nos callamos unos y obviamente otros intervienen, pero siempre con la intención de poder dar información que pueda tener valor, con la cual ustedes puedan tomar decisiones, y que pues saben que de este lado habemos un panel interesante, importante de expertos, los cuales podemos darles un punto de vista al respecto, y pues agradecidos con todos ustedes, porque al final ustedes son los que hacen este programa tan importante. Muchas gracias, y Alex y a todos, muchas gracias, maestro Ponce, Gracias. mi amigo Lalo, y pues compadre, qué decir, y mi Gracias, estimado Alex, compadre. pues, muchas gracias. Creo que cerramos otro programa con éxito, digo, salvo con el tema de las intermitencias, pero es parte de la jugada. Entonces, muchas gracias a ustedes que son parte de este gran programa. Gracias, Charlie. Adelante, Mau. Honrado con pertenecer a este grupo y este programa de la mesa, y sobre todo con unos invitados de lujo. Maestro Alejandro Ponce, de verdad es un placer escucharlo, decirle que también es un honor conocer a alguien que vive lo que enseña, que realmente en la práctica profesional usted pueda transmitir todos esos conocimientos aquí para las personas que nos ven y que nos siguen. Por favor, compartan. Y encantado de pertenecer a este programa, amigo. Ojalá que estemos en un programa distinto también. Y obviamente es difícil y es complejo, porque ya con los invitados que hemos tenido necesitamos seguir manteniendo ese estándar y esa altura. Así es, así es. Muy bien, pues muchas gracias a todos los miembros de la mesa. Un abrazo de nueva cuenta a César, que lo esperamos aquí para el próximo programa. Maestro, reitero mi agradecimiento total, mi admiración, mi respeto a su gran calidad profesional y personal. Y bueno, agradecer también a todos ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy. Tenemos en nuestros próximos episodios y en todas nuestras redes sociales información que seguramente les va a ser de mucha valía, de muy buen uso para sus actividades profesionales, para sus actividades empresariales. Entonces no te olvides seguirnos, no te olvides compartir toda esta información que estamos subiendo. Gracias a ustedes estamos aquí y esperemos pues vernos en la próxima mesa. No te olvides no hacer cosas buenas que parezcan malas, por darte bien, y sobre todo acércate a tu contador que más confianza le tengas. El reconocimiento. Perdóname, el reconocimiento. Aquí traemos un reconocimiento especial, que es una actividad que ahora vamos a comenzar a hacer a partir de este programa, a partir de este episodio. Tenemos un reconocimiento especial para el maestro Alejandro Ponce Rivera, donde, pues bueno, a la letra señal, va a permitir leerlo. Dice: Grupo Arce Enlace otórguele el presente agradecimiento a Alejandro Ponce Rivera por su destacada participación como panelista del episodio 3 de la mesa de Arce Enlace. Firma Grupo Arce Enlace y la mesa. Entonces, maestro, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima mesa. Bye. Qué gusto. Hasta luego. Saludos. Gracias. Infórmense.